Hace 3 años, desperté la sangre suprema que se dice puede decidir el destino con una gota. Y reducir a todas las venas a insignificantes hormigas. Pero me convirtió de un genio en un inútil al instante. Resulta que esta sangre necesita 3 años enteros para activarse por completo. Durante estos 3 años, perdí toda mi fuerza y no pude entrenar. Me perdí esa batalla crucial del pacto. Todo el imperio se avergonzó de mí. El emperador estaba furioso. Me encerró en la prisión celestial. Y ahora, los 3 años terminaron. El genio que una vez fue el número 1 ha regresado. El joven maestro ha vuelto a la mansión. Tres años. Finalmente he regresado. ¿Todavía tienes el descaro de volver? Cobarde. El declive del clan Su hasta ahora es por su culpa. Sí. ¿Todo por su culpa? Joven maestro, pase. Sumin, no es de extrañar que te atrevieras a enfrentarme. Resulta que tu fuerza ha mejorado. Xiaomin. ¿Crees que así eres mi rival? ¡Qué ridículo! ¿Quién es ese? ¿Por qué se atreve a molestar a mi hermano menor? Joven maestro, esa persona se llama Zhaoin. Es el segundo hijo de Zhao Tianlei. Acaba de cumplir 20 años y ya es del 6º nivel del reino verdadero. Un joven fuerte. Zhao Tianlei. Si no me equivoco, eres solo un huésped de nuestro clan Su. ¿Cómo se atreve a ser tan insolente? Joven maestro, desde que fuiste encarcelado, el clan Su ya no es lo que era antes. Las facciones especiales venían de clan Su. Para sobrevivir, hace tiempo se convirtieron en un tumor para los Su. El de la facción es los 2 hijos de Zhao Tianlei. Son incluso los mejores entre los jóvenes de Yongnin. Nuestro clan Su no tiene a nadie que pueda igualarlos. No pensé que tras 3 años en prisión, el gran clan Su habría caído en tal situación. Nuestro clan Su no es objeto de tus burlas. El clan Su... Hoy en día, el clan Su solo tiene a Su Injón y a Su Yunin, que son un poco capaces. Pero ante mi hermano mayor, no son rival. Mi hermano mayor solo tiene 25 años y ya es del 10º nivel. Del reino verdadero, en la cima. A medio paso. De entrar al reino mar de transformación. Por lo que sé, entre los jóvenes de su clan Su, nadie puede alcanzar este nivel, ¿verdad? Casi lo olvido. El joven maestro de su clan Su, el genio que una vez fue el número 1, Su Xin. Hace 3 años también estaba en este nivel. Pero ahora... ya es un inútil de pies a cabeza. Sumin, ya que tanto deseas morir, te concederé ese deseo. Joven maestro. Xiaomin, ¿estás bien? Hermano mayor. Sí, el hermano mayor ha regresado. Traidor. Cobarde. Si no fuera por ti, la familia Su no habría llegado a esta ruina. ¿Cómo te atreves a volver? Miren quién es, si no son los jóvenes de las familias Su y Situ. El joven señor que huyó sin luchar el día de la batalla decisiva. Su Xin, tú, un criminal de la familia Su. Un inútil que ni siquiera se atrevió a pelear. ¿Cómo te atreves a regresar? Si yo fuera tú, ya me habría estrellado contra una pared en un lugar desierto. ¿Cuándo empezaron los perros a ladrarle a sus amos? ¿Cómo te atreves a insultarme? No eres más que un perro criado con la comida de mi familia Su, que ahora me enseña los dientes. Insultarte ensucia mi boca. ¿Tú? Su Xin, ¿crees que esto sigue siendo como hace 3 años? No creas que no lo sé. A todos los que entran en la prisión antimagia, les perforan las clavículas. Aunque alguna vez fuiste el prodigio número 1, ahora eres solo un inútil que no puede cultivar. ¿Inútil? Puedes intentarlo. Todavía quiere probar. ¿Con qué va a intentar un desecho como él? El segundo joven Zhao está en el 5º cielo del reino Zenshu. Aplastarte. No es diferente de aplastar una hormiga. Joven maestro, no subestimes la fuerza de Zhaoin. No caigas en trampas, por favor. Hace 3 años. Su familia Zhao no era más que un perro de mi familia Su. Y ahora, tampoco podrá ladrar descaradamente en mi casa. Buscas la muerte. Es una técnica marcial. Joven maestro, cuidado.
Tú, eso es imposible. No, absolutamente imposible. No tienes aura de cultivo en tu cuerpo. Solo eres un cuerpo inútil. ¿Cómo pudiste derrotarme? Tener solo nivel sin habilidad. Parece que las píldoras de la familia Su se las dieron a los perros. Tú. En estos 3 años, aunque el joven maestro perdió todo su cultivo, sus artes marciales y movimientos son insuperables en el mundo. No se ha relajado en absoluto durante este tiempo. Zaoin, esta vez es solo una lección. Recuerda, si comes el arroz de mi familia Su, no puedes volverte contra nosotros. Si hay una próxima vez. No será solo una bofetada. Hon-san, volvamos. Sí, joven maestro. Su-sin. Espera, mi hermano mayor volverá en unos días. La humillación de hoy. Te la haré pagar 100 veces. Tu hermano mayor. Zaolin. Me suena un poco. Xuxin. Dentro de 10 días es la competencia por la Orden de la Espada de la familia Su. Mi hermano mayor también participará esta vez. Con su fuerza, la orden será suya. Entonces, la joven generación de la familia Su deberá respetarlo. Tú también. En la competencia por la Orden de la Espada, solo hay 2 órdenes. Una está en manos del jefe de familia, simbolizando su poder supremo. La otra la tiene el mejor de la joven generación, con autoridad como joven patriarca fuera de casa. Pero la Orden de la Espada Su siempre ha sido disputada solo por miembros internos de la familia. Los forasteros ni siquiera tienen derecho a competir. Pero ahora... No lo veo. La facción de Zhao Tianlei ya ha presionado a la familia hasta este punto, que hasta en la competencia. Pueden meterse. Regresa y dile a Zaolin, la Orden de la Espada Su. Solo la pueden controlar los que llevan el apellido Su. Si se atreve a tocarla. En la competencia, lo mataré. Lo cumpliré. Tú. Aunque en la prisión antimagia me atravesaron las clavículas por 3 años. Y mi cultivo cayó al de un mortal, sin embargo, mi sangre suprema ya reparó mi cuerpo por completo. Cuando salí de prisión, Quizás la sangre suprema pueda permitirme levantarme de nuevo en poco tiempo. Increíble sangre suprema logró que este cuerpo inútil volviera al reino Zensu. ¿Esto? ¿Qué es esto? Técnica prohibida, aniquilación divina. Quema la fuerza de la sangre a la fuerza, haciendo que uno mismo aumente drásticamente su poder en poco tiempo. Parece que esto debe ser un método de protección que acompaña al despertar de la sangre. Esta aura es... Joven maestro, usted volvió al reino Zensu. Dije que no dejaría que la Orden de la Espada Su cayera en manos ajenas. Pero la competencia es en 10 días, según las reglas. El requisito mínimo es el 5º nivel de Zensu. Joven maestro, probablemente no de tiempo. Por encima de Zensu, cada nivel es más difícil de mejorar. Aumentan exponencialmente, incluso con la bendición de mi sangre suprema. Es difícil alcanzar el 5º nivel de Zensu en tan poco tiempo. A menos que Hon-san tenga píldoras de concentración de espíritus supremas en casa. Desde que la familia Su decayó, solo obtienen una decena al año. Con la batalla inminente, los ancianos ya se las dieron a sus discípulos directos para ganar. Pero en el almacén hay píldoras comunes. Voy a traerle. Las comunes no bastan. Solo con las supremas. Y la velocidad de cultivo de la sangre suprema. Podría alcanzar el 5º nivel en días. Parece que solo queda ir a ese lugar. La Torre Sulon, Torre de Lon, Torre Sulon, fue construida por la dinastía Tianyan para reunir talentos. Si supero sus mecanismos, alguien me entregará las píldoras que necesito. Vaya. No pensé ver a alguien llegar al 9º piso. Hoy valió la pena. ¿Es tan difícil el 9º? Veo que hay 15 pisos. ¿Estás desinformado? La Torre Sulon tiene 15 pisos. Llegar a los primeros 5 ya es muy difícil. Pasar el 7º es para expertos. Inmediatamente llaman la atención de la Torre Chilon para entrenamiento especial.
Llegar al 9º es talento de genio, destacado en toda la dinastía Tianyan. ¿Impresionante? ¿Podrá llegar al 15º? ¿En qué piensas? Es imposible que alguien llegue al 15º piso. Aunque hubo uno. El primer prodigio de la familia Su, hace 5 años. Ya llegó al 13º. Con tiempo, llegar al 15º no era imposible. Lástima. ¿Qué ahora es? Actualmente, en todo el condado Yongning, entre los jóvenes, solo el de la familia Zhao, el señor Zhao Lin, apenas llega al 10º piso. Mira, sale. Hermana. Es ella. Quien desafió la torre es la arrogante. Señorita Su Yun de la familia Su. Es su 6ª vez. Este año en la torre Sunlong, ¿no? Antes luchaba en el 9º, nunca pasaba el 10º. La batalla por la espada de la familia Su está por empezar. Temo que no le dé tiempo. ¿Todavía no puedo? Ni siquiera puedo pasar el 10º piso. ¿Cómo competir con ese Zhao Lin? ¿Acaso la orden de la espada Su se perderá? ¿De verdad va a caer en manos ajenas? Ninjie, de joven, me mimó mucho. Ahora hasta ella, por la familia, ha llegado a este punto. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? Tu esgrima es forma sobre esencia. Solo te fijas en los movimientos, olvidando lo que encierra la esgrima. La esencia de la espada. Al ejecutar, luce bella, pero no sirve de nada. Si comprendieras la intención de la espada. Quizás sería diferente. Forma sobre esencia. Solo te fijas en los movimientos. Gracias por la guía, maestro. Maestro, esta persona me resulta muy familiar. Joven, tú apenas has entrado en el primer nivel del reino Zenshu y ya das lecciones a la joven señorita Su. Pero ella es, entre los jóvenes del imperio Tianyan, una rara 10ª etapa del reino Zenshu. La diferencia con ella es como del cielo a la tierra. Su aura es, en efecto, la de un guerrero recién entrado en el reino Zenshu. Hace 5 años, intenté por primera vez la torre Sunlong. Tenía solo 15. Aunque di todo. Caí en el piso 13. Luego, en 2 años. Mi esgrima mejoró mucho, y mi linaje despertó. Si doy todo, no sé cuántos pisos pasaría. Va a intentar la torre Sunlong. Esa torre depende de técnica y movimiento, no de nivel. Él acaba de entrar al Zenshu. ¿Qué tan fuerte puede ser? Gente como él solo busca problemas. Primer nivel Zenshu. Si pasa 3 pisos, es impresionante. Mira. Desde que el prodigio Su fue encarcelado, en el imperio Tianyan, no ha habido un joven tan brillante y talentoso. Lástima. Director. Director. El que intenta la torre Sunlong. Ya pasó el 8º piso, va al 9º. Pero el 8º piso. ¿Por qué tanto alboroto? En nuestro imperio Tianyan, jóvenes que pasan el 8º piso hay muchos. Pero el inspector que supervisa la torre Sunlong dice que es muy probable que pase el piso 12. ¿Qué dices? ¿El 12? Caray. Pasar el 10º piso. Ya es un genio de primer nivel. ¿En tantos años? Solo el de la familia Su pasó el 12. ¿Será que? ¡Ay! Hoy nuestro imperio Tianyan verá nacer ¿otro genio asombroso? Excelente. Este viejo va a verlo ahora mismo. Cielos. Él, de primer nivel Zenshu, llegó al 9º piso. Es increíble. Su talento es notable, pero llegar al 9º le tomó más tiempo que a mí. Me temo que no podremos superar este nivel. Las cosas están cambiando. Caminar sobre el vacío. Es un experto del nivel de rompimiento del vacío. Es el supervisor Yuanin del pabellón Dragón Escarlata. ¿Qué está pasando dentro de la torre del dragón buscador? ¿Cómo es que hasta el supervisor Yuanin se ha visto involucrado? El pabellón Dragón Escarlata reúne talentos de todo el mundo. El supervisor del pabellón en una prefectura tiene un estatus no menor al del gobernador. ¿Hasta él ha salido a ver el espectáculo? Una figura como el señor Yuan, normalmente, incluso si alguien logra superar el 10º piso, no necesariamente lo haría recibirle personalmente. ¿Cómo podría haber sido alertado por un guerrero del nivel inicial de Zenshu? Este supervisor Yuanin claramente vino por la torre del dragón buscador. ¿Será por la persona que está intentando superarla ahora?
Pero esa persona, hasta ahora, ni siquiera ha superado el 9º piso. Mira. Pasó el 9º piso. Fácil, fue demasiado fácil. No es de extrañar que el inspector dijera que podría superar el 12º piso. Es que su movimiento corporal y su técnica de espada se combinan a la perfección. Casi sin fallas. ¿Qué? ¿Superó el 10º piso? También pasó el 10º. Es increíble. A esa velocidad. Ni siquiera Zhao Ning de la familia Zhao podía alcanzarlo. Este sí es un verdadero genio. Vamos a presenciar historia. De un solo golpe. Llegó al 12º piso. ¿Qué clase de genio es? Él. Parece que va a intentar el 13º. La técnica de lanza de cada marioneta de combate ya supera al 99%. De los expertos de nivel transformación del mar. Definitivamente no es algo que un guerrero común de nivel Zensu pueda superar. El prodigio de su generación, Su Xin, también se detuvo aquí. Él probablemente también se detendrá aquí. Esperen. ¿Qué es esto? ¿Cielos? Recién ahora está comenzando a usar sus técnicas de espada definitivas. Eso significa que en los primeros 12 pisos ni siquiera usó todo su poder. Entonces, ¿acaso él llegó al 14º piso? ¿Acaso quiere hacer un agujero en el cielo? 14º piso. Llegó al 14º piso. Esperen. Las marionetas del piso 14 ya poseen habilidades comparables a expertos de nivel rompimiento de vacío. El 15º debe ser aún peor. Si logro superar todos los pisos con el nivel Zensu, probablemente conmocionaría a todo el Imperio Tianyan. Mi fuerza actual aún es muy débil. Mejor no ser tan llamativo. Un guerrero de nivel Zensu que supera el 14º piso de la Torre del Dragón Buscador. Esto significa que su habilidad marcial ya es suficiente para igualar e incluso superar a una parte de los expertos del nivel rompimiento del vacío. Un genio supremo así en todo el Imperio Tianyan. En este momento, es imposible encontrar a una segunda persona. Mira, ya salió. ¿Quién diablos es? Hola, joven. Soy Yuanin. Soy el supervisor de la Torre del Dragón Rojo en la prefectura de Yongning. ¿Cómo te llamas, joven? Qianji. Es un seudónimo. Parece que quiere ocultar su identidad. Joven, has superado el piso 14 de la Torre del Dragón. Con ese desempeño, tienes derecho a obtener el medallón de tierra de nuestra Torre del Dragón Rojo. ¿Qué es el medallón de tierra? La Torre del Dragón Rojo tiene medallones de cielo, tierra, misterio y amarillo. 4 niveles diferentes. Representan diferentes privilegios dentro de la Torre del Dragón Rojo. El medallón de tierra es el segundo después del de cielo. Permite entrar libremente a todas las torres del Dragón Rojo de las prefecturas. Y obtener ayuda total. En cuanto al medallón de cielo, solo uno de los puede elegir. Se dice que el medallón de cielo obteniendo los recursos de cultivo de más alto nivel del imperio. ¡Qué lástima! En todo el imperio, nadie ha podido superar ese piso 15. Debería haberme esforzado más antes para superar el piso 15. Pero, con el medallón de tierra es suficiente. Incluso alguien tan fuerte como Zhao Ling solo obtuvo un medallón amarillo. Él realmente obtuvo un medallón de tierra. Si él fuera de la familia Su, sería genial. Supervisor Yuan, necesito 20 píldoras de concentración de espíritu de la más alta calidad. Bien, acompáñame. Espere, señor. Antes fui descortés. Por favor, señor, ¿podría darme algunas indicaciones? La batalla por el sello de la espada está a punto de comenzar. No puedo perder contra Zhao Ling. De lo contrario, la familia Su estará completamente acabada. Debo conseguir que este misterioso experto me enseñe algunos movimientos. Recuerda lo que te dije antes.
Joven maestro. Has vuelto al 9º nivel de Zensu. Como era de esperar del linaje supremo. En 2 o 3 días más. Definitivamente podré restaurar el pico del 10º nivel de Zensu de antaño. Lástima que no haya tiempo. La batalla por el sello de la espada. Es hoy. Zhao Ling también intenta poner sus manos en el sello de la espada de mi familia Su. Maldición. He perdido 3 años. La familia Su ya ha perdido el respeto que debería tener por mí, su joven maestro. Hoy, usaré esto para establecer mi autoridad. Xiao Lin, tu padre ya está afuera, preparado. Tan pronto como tomes el sello de la espada de la familia Su, él se unirá inmediatamente a la familia Situ. ¿Tienes confianza en tomar el negocio central de la familia Su? La familia Su tiene actualmente 4 discípulos, todos como tú. Todos están en el 10º nivel de Zensu. Especialmente Su Qinggong y Su Yuning. Ellos 2 no son fáciles de enfrentar. Tranquilo, la orden de espada de la familia Su, la obtendré sin falta. Vaya, ¿no es ese nuestro gran joven maestro? Él también vino. Hoy es la batalla por la orden de espada, los participantes son todos jóvenes expertos. ¿Qué hace él aquí? Hermano, él fue quien me abofeteó. Luego, debes ayudarme a vengarme. Es solo un inútil. ¿Cómo podría ser mi rival? Tranquilo, si se atreve a venir a causar problemas. Aprovecharé para cortar la cabeza del joven maestro Su, como advertencia. Asin, al fin llegaste. Estos días siempre quise verte. Pero no recibías visitas. Hermana Nin, hace mucho que no nos vemos. Si la hermana Nin supiera que en la torre buscadora de dragones, quien la guió fui yo, me pregunto qué pensaría. ¿No es este el guapo Susin que huyó sin luchar? ¿Tienes el descaro de venir? Pensé que querías ser un cobarde toda la vida. Su Qinggong, ¿qué quieres decir? No quiero decir nada, solo quiero que nuestro gran joven maestro Su recuerde bien cómo era nuestra familia Su hace 3 años. Era así la situación. Hace 3 años, la familia Su declinó por mi culpa. A partir de hoy, Yo haré que la familia Su prospere de nuevo. No temas que se te enrede la lengua al fanfarronear. Exacto. La familia Su no necesita gente como tú. Hoy, solo hay que ver la demostración del gran hermano. Susin. Los tiempos han cambiado, el gran hermano ya se ha convertido en el primero. Entre los jóvenes de la familia Su, solo él es rival de Zhao Ling. Sí, este Zhao Ling es despiadado y venenoso. Probablemente te hará daño. Mejor observa desde abajo. La orden de espada de la familia Su, déjamela a mí. Yuning, nuestro gran joven maestro Su, quiere traer gloria a la familia, eso es bueno. Pero, ojalá puedas superar la primera ronda. Si quedas eliminado de inmediato, temo que toda la familia Su se convierta en la burla de todos. Llega el jefe de la familia Su. padre, la familia Su decayó por mí. Padre, está extremadamente decepcionado de mí. De cualquier manera, hoy defenderé la dignidad de la familia Su. Haré que la familia Su se enorgullezca de mí nuevamente. Es el jefe. El jefe ha llegado. El que está al lado del jefe. Parece ser el señor Yuanin. Es el director del pabellón del dragón rojo, que... No pensé que una figura tan importante también viniera a ver. Nuestra competencia por la orden de la espada. Sí. Hermano mayor, si logras ganar el primer lugar, seguro que el señor te notará. Entonces en el futuro, definitivamente prosperarás. Tranquilo. La competencia por la orden de la espada, primera prueba, comienza oficialmente. El aura de este joven caballero me resulta muy familiar. Es mi hijo Susin. Resulta ser el talento prodigioso de aquel entonces. Qué lástima, realmente el destino juega con uno. Director Yuan, comencemos. Jóvenes amigos, la primera prueba. La he preparado yo para ustedes. ¿Qué tipo de prueba es? ¿De qué se trata? Ustedes no lo saben. ¿Estás bromeando? El anciano Yuan es un auténtico maestro del punto de ruptura. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? Tranquilos. No es tan difícil como se imaginan, pero tampoco es fácil. Tengo una técnica que puede generar un ataque a gran escala. E increíblemente denso, cubriendo a todos ustedes al mismo tiempo. Y lo que deben hacer es recibir mi ataque. Si lo reciben, pasan la primera ronda. Si no lo reciben, quedan eliminados. ¿Qué vamos a hacer?
Simplemente no podemos bloquearlo. Me temo que aquí terminaremos. Asin, ¿realmente puedes hacerlo? Es un maestro del punto de ruptura. Incluso si se contiene, no es algo que tú puedas resistir. Te aconsejo que mejor te rindas. Además de perder un poco la cara de la familia Su, al menos podrás salvar la vida. Ocúpate de tus propios asuntos. Tú. Poder recibir mi ataque, ustedes varios también están bastante bien. Director Yuan, ¿qué le parece? Señor Su. Ya he seguido sus instrucciones. Y le he dado un trato especial a ese Shaolin. El ataque que soportó fue más del doble que el de los demás. Sin embargo, ese Shaolin muy fácilmente logró bloquear todos mis ataques. Al parecer, su fuerza es mucho mayor de lo que imaginaba. ¿Acaso esta orden de la espada de la familia Su realmente va a caer en manos ajenas? Solo que la actuación de su hijo me ha sorprendido. Los pocos que pudieron recibir mi ataque son todos expertos del 10º nivel de Zensu. La forma en que bloquearon fue usando su cultivo más su técnica corporal. Incluso ese Shaolin también usó bastante fuerza física y cultivo. Pero su hijo solo usó su técnica corporal para esquivar mi ataque. Esto incluso me impide ver claramente su nivel de cultivo. Siner, resulta que no ha descuidado sus habilidades. Felicidades, señor Su. Tiene un buen hijo. Con tal habilidad en la técnica corporal, me temo que solo quien haya pasado el piso 14 de la Torre del Dragón, el señor Jianyi podría rivalizar. Si en aquel entonces no hubiera entrado en prisión, probablemente él. Primera ronda terminada. Vayan a descansar. En medio incienso, comienza la segunda ronda del torneo. No hace falta tanta molestia, ya que aquí solo quedamos unos pocos, empecemos directamente. Después de todo, fue el golpe más fuerte del medio Boxu. ¿Seguro que no necesitas descansar? Con estos truquitos, ¿necesitas descansar? ¿Acaso todos en la familia Su son unos tiernos? ¡Qué arrogante! Shaolin, ¿te atreves a insultar a la familia Su? Hoy mismo te mando al infierno. No puedes vencerlo. Cállate. Tú, un cobarde que huye de la batalla, ¿qué derecho tienes a hablar? Sí. Solo el hermano mayor puede enfrentar a Shaolin. Si no te atreves a subir al escenario, quédate bien arriba. No molestes al hermano mayor. Solo con matar a Shaolin, yo seré el gran héroe que salve a la familia Su de la crisis. Además, con el control de la Orden de la Espada, este supuesto gran joven Su ya no podrá sacudir mi posición. Shaolin, prepárate para morir. Sin duda, es el número 1 de nuestra familia Su. Bloquea a Shaolin sin esquema volver. Mucho mejor que algunos que solo saben huir. Parece que el hermano mayor recuperó la dignidad perdida de la familia Su. En 3 movimientos, caerá derrotado. Susin, cállate. El hermano mayor también. Es el pico del 10º nivel Zensu, ¿cómo podría perder? Simplemente no soportas que a los demás les vaya bien. Y yo que antes te admiraba tanto. 3. Realmente Susin acertó. ¿Este es el experto entre los jóvenes de su familia Su? La diferencia de fuerza es bastante grande. ¿Imposible? ¿El número 1 de la familia Su es de este nivel? Y yo que cuidadosamente preparé esta batalla por el control. Me decepcionan mucho. ¿Queda alguien que pueda pelear? Susi, ¿no le dijiste a mi hermano que en esta batalla decapitarías mi cabeza? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Se esconde como una tortuga? Un tierno, con pasar la primera prueba ya está bien. ¿Y todavía quiere pelear con el joven Zhao? Este Susin siempre ha sido una tortuga. Hace 3 años huyó sin pelear. Y ahora es igual. Yo voy.
Digo, es que en su familia Su no queda nadie. ¿Hasta mandan a una mujer al escenario a morir? Deja de hablar, Zhao Ling. Tu oponente soy yo. Bien, entonces te daré una oportunidad de atacarme. Tu esgrima valora la forma sobre la esencia, solo te enfocas en los movimientos. Pero olvidas la verdadera esencia que contiene la esgrima. Parece estético al ejecutar, pero no sirve para nada. Si comprendieras la intención de la espada, quizás sería diferente. Las enseñanzas del maestro Jiangyi siempre las tengo presentes. Estos días mi esgrima ha mejorado mucho. Hoy es el día en que reivindico el nombre de la familia Su. Deja de hablar. Mira mi espada. ¿La familia Su todavía tiene expertos? Hace medio mes, bajo la guía de un maestro. Finalmente hace 3 días. Logré pasar el 10º piso de la Torre del Dragón. Ahora no soy más débil que tú. ¿Qué? ¿La señorita realmente pasó el 10º piso de la Torre del Dragón? No es de extrañar que pudiera derrotar a Zhao Lin. Zhao Lin también acaba de pasar el 10º piso. ¿Cuánto mejor que la señorita puede ser? Finalmente hay esperanza para mi familia Su. Realmente me ha sorprendido. Entonces, ¿qué tal si hacemos una apuesta? ¿Qué te parece? Ya estás gravemente herido. ¿Apostar a qué? Apostemos a quién de nosotros dos ganará esta guerra. Si ustedes ganan, juro que mi familia Zhao, de ahora en adelante, no tocará la orden de la espada de su familia Su. ¿Qué tal? ¿Y si ganas tú? Si gano yo, tú serás mi mujer obedientemente. Poder someter a una mujer de la familia Su, solo pensarlo me emociona. Ja ja ja. Tú. Absurdo. La familia Zhao no es más que un perro de mi familia Su. ¿Y todavía quieres casarte con nuestra señorita? Si realmente casáramos a la señorita con él, mi familia Su se convertiría en una completa burla. Señorita, dale una lección. Hermana Ning, no caigas en su trampa. Está fingiendo debilidad. Susin, cállate. ¿Por qué siempre estorbas a la familia Su cuando otros nos humillan? Tú sigues escondiéndote. La familia Su tener un gran joven como tú es una verdadera vergüenza. Exacto, si no tienes capacidad, cállate. Y todavía delante de tanta gente. Es realmente bochornoso. Deja de hablar, ¿te atreves a apostar o no? Si realmente puedo derrotar a Zhao Lin, según el acuerdo, la familia Su no tendrá que preocuparse de que la orden de la espada caiga en manos de los Zhao. Eso resolvería un gran problema. Además, ya herí gravemente a Zhao Lin. Deberíamos perseguir la victoria. Acepto esta apuesta. Bien, muy bien. Parece que hoy no solo obtendré la orden de la espada de la familia Su, sino que también conseguiré una bella mujer. Casarme con una mujer de tu familia Su realmente es una doble felicidad. Ja ja ja. Entonces te acompaño a divertirnos bien. Esto es hierro milenario. Cielos, esto realmente es a miles de kilos. Hierro milenario. Zhao Lin, hace un momento, cargando con un peso de miles de kilos, esquivó el ataque de un experto en el reino de la ruptura del vacío y derrotó al primer experto de la familia Su Qingbon. Esto es increíble. Se ocultó tan profundamente. ¿Qué? Profundo. Hablando de profundo, te digo, todavía tengo cosas ocultas más profundas. En un rato te haré ver bien. Buscas la muerte. Mira la espada. Cielos, incluso la señorita mayor fue derrotada. ¿Acaso hoy es realmente el día de la aniquilación de mi familia Su? ¿Antepasados? Muestren su poder. No pueden quedarse mirando como un extraño. Se lleva el sello de espada de mi familia y además se acuesta con las mujeres de la familia Su. A partir de hoy, el sello de espada de la familia Su será manejado por mí, Zhao Lin. La generación joven de la familia Su me tendrá como superior. ¿Quién se atreve a desobedecer? Manejar el sello de espada. Tú aún no eres digno. Susin, tú, tortuga que esconde la cabeza. ¿Realmente te atreves a subir? Una tortuga que esconde la cabeza, finalmente se atrevió a subir al escenario. Pero, ¿qué importa? Al final no podrá vencer al joven Zhao. He oído que este joven mayor de la familia Su fue encerrado en la gran prisión de supresión mágica durante 3 años. Allí, no hay una de energías rituales de él mismo fue atravesado en los huesos de la pipa. No es más que un cuerpo inútil. Y aún se atreve a burlarse así. Hermano mayor, enséñale una buena lección por mí. Susin, él es demasiado fuerte. No eres rival para él. Hermana Ning, ¿cómo podría quedarme mirando? ¿Que otros te mancillen? Hong-san, lleva a la hermana Nin a descansar.
Shaolin, te dije. Si te atreves a venir a la lucha por el sello de espada, te mataré. Ahora vengo a cumplir mi promesa. Susin, delante de mi hermano mayor. ¿Aún te atreves a ser tan arrogante? Creo que estás cansado de vivir. Hermano mayor, mata a esta persona. Cállate. Susin, realmente admiro tu valor. No pensé que al final una gran familia Su tendría que enviarte a morir. La honorable familia Su realmente tiene que hacerlo subir al escenario. Es una vergüenza total. Creo que como joven señor de la familia Su, poder salir adelante. No pierde la integridad de nuestra familia Su. ¿De qué sirve la integridad? ¿Qué puede ser más vergonzoso que ver al hermano mayor? Ser golpeado hasta quedar como cabeza de cerdo. Mejor no hubiera subido. ¿Escuchaste? Tus familiares se avergüenzan de que subas al escenario. Pronto se sentirán orgullosos de mí. ¿De verdad? Susin, debo decir que realmente admiro tu valentía. Pero dices que eres el joven maestro del clan Su. Si aquí te corto en 7 pedazos, ¿no sería eso una vergüenza aún mayor para el clan Su? Esto es condensar el I en una hoja. Es una técnica que solo los expertos del mar de transformación pueden dominar. Shaolin la ha aprendido. Susin, con su cuerpo inútil, seguramente será reducido a carne picada por esta hoja de I. Muere, Susin. No. ¿Cómo es posible? Hay muchas más cosas que crees imposibles. ¿Qué? Susin realmente paró el golpe más fuerte de Shaolin. ¿No era un cuerpo inútil? ¿Cómo lo bloqueó tan fácilmente? Por la energía que mostró Susin hace un momento. Parece que ha vuelto al reino del verdadero guerrero y ya alcanzó el 9º nivel. No le perforaron las clavículas. ¿Y se volvió un inútil? ¿Cómo cultivó tan rápido? Ya veo de dónde viene tu confianza. Has roto el límite. Lástima que solo hayas roto el 9º nivel. Aún estás lejos de hace 3 años. Yo, en cambio, ya he alcanzado el pico del 10º nivel del verdadero guerrero. Estoy a un paso del mar de transformación. La diferencia de nivel no significa diferencia de poder. Eso, tu hermano menor debería entenderlo bien, ¿no? Susin, ¿tú crees que en habilidad puedes superarme, ser más fuerte que yo? Entonces les diré. Cuando regresé a John Min ayer, entré otra vez a la Torre del Dragón y he superado el piso 11. ¿Qué? Superó el piso 11. Con razón. Venció tan fácilmente a la joven señora. Su poder ya supera a muchos genios del clan Su. ¿Realmente superó el piso 11? Entre los jóvenes, solo él y el difunto señor Jianyi han pasado el piso 11. No pensé que un miembro del clan Zhao llegara a tal nivel. Siner, ¿realmente puedes aguantar? La fuerza que usé antes no era toda la mía, pero puedo darte una oportunidad de arrodillarte y suplicar. Antes te llamaban el primer prodigio del Imperio Tianyan. Realmente quiero ver cómo se ve un prodigio como tú arrodillado ante mí. Piso 11. Hace 5 años. Yo ya estaba en la cima de la Torre del Dragón, en el piso 13. Ni siquiera puedes igualar al yo de hace 5 años. ¿Con qué derecho me pides que me arrodille? Tú, Siner, ya no eres la misma de antes. Has demostrado tu valía. Vete. Nadie en la familia Su te reprochará. Tampoco es necesario que cargues con esa responsabilidad sobre tus hombros. Si hubieras sido hace 3 años un simple miembro de la familia Zhao, no habría sido rival para mi hijo. Solo que aquel accidente de hace 3 años llegó demasiado repentino. Ahora que Siner finalmente ha vuelto a entrar en el reino de Sensu, no puede caer aquí. Aunque eso signifique entregar nuestra espada de la familia Su. Tranquilo, padre. Así como arrastré a la familia Su. Al abismo hace 3 años, hoy la llevaré. De nuevo a la gloria. Nadie se entrometa con la espada de la familia Su. Siner, el joven maestro de nuestra familia, todavía tiene carácter, pero hace 3 años. ¿Por qué huyó sin luchar? Quizás tenía sus razones. De cualquier manera, en este momento, en mi corazón, él es el joven maestro de la familia Su. Bien, bien, bien. Qué bonita escena entre padre e hijo. Pero dejemos que este espectáculo termine aquí. Shaolin, hermano mayor, toma el cuchillo. Esto es el cuchillo del trueno. ¿Qué? Este es el cuchillo del trueno del patriarca de la familia Zhao. Encargó forjar a un maestro. Se dice que, combinado con el estilo del cuchillo del trueno de la familia Zhao, puede lograr efectos que hagan temblar al cielo y la tierra. Eres solo del 9º cielo del reino Sensu, y me obligas a usar mi técnica de cuchillo más poderosa. Eres fuerte, de verdad. Pero lamentablemente, aquí termina tu camino.
Miga. Muere Su Xin. Su movimiento corporal es aterrador. Podría derrotarlo con un solo golpe. ¿Por qué se contiene? ¿Acaso quiere torturarlo? Es increíble. El joven maestro no le ha dado ni una oportunidad de tocarlo. Es demasiado rápido. La habilidad de Zhao Lin logró superar el 11º nivel, ya es de lo más excepcional. Sin embargo, ante Su Xin no es rival. ¿Acaso Su Xin es él? Has perdido. ¿Basura? Hoy haré que mueras sin ni siquiera una tumba. Es el Reino Wai. Ha logrado el avance. Entre el reino Zenshu y el reino Wai hay una gran brecha de nivel. No son comparables en absoluto. No es algo que la habilidad pueda compensar. ¿Sabes? Pude alcanzar el reino Wai hace mucho, solo que he estado suprimiendo mi cultivo a propósito. Porque hace poco obtuve de mi padre una técnica de cultivo. Pensaba usar esta técnica como base para practicar magia. Así mi poder sería mucho mayor. Eres tú. Por tu aparición, tuve que hacer un avance prematuro. Su Xin, de verdad mereces morir. No es de extrañar que sea tan fuerte, resulta que ya era un experto a medio camino de la transformación de Ma. No es injusto perder contra él. Este joven claramente tenía la oportunidad de derrotar directamente a Zhao Lin, pero deliberadamente se contuvo. Permitió que Zhao Lin avanzara en su cultivo. Ahora los problemas son enormes. Solo que, parece que todo esto estaba dentro de sus expectativas. ¿Acaso todavía tiene confianza en enfrentar a un Zhao Lin que ya alcanzó la transformación del mar? Su Xin, prepárate para morir. Joven maestro, Su Xin. No pensé que la diferencia de nivel fuera tan grande. El joven maestro solo resultó levemente herido. Qué lástima. La diferencia de nivel es realmente demasiado grande. Si tan solo el joven maestro pudiera alcanzar el pico del 10º nivel de Zenshu, probablemente también podría vencerlo. El joven maestro no se va a retirar. Él todavía va a continuar. Tu técnica con la espada no está mal. Ahora, es hora de que veas mi técnica con la espada. Esta es la técnica de la espada de la nieve fugaz. Es un arte secreto de la familia Su, creado por su antepasado fundador. Tiene 9 posturas, también llamadas las 9 espadas de la nieve fugaz. El poder de cada espada es el doble de fuerte que la anterior, hasta la 9ª espada, que tiene un poder arrasador. Qué lástima. La 9ª espada es muy difícil de dominar. No sé si el joven señor podrá ejecutar la 9ª. Entonces hoy quiero ver cuál de las técnicas supremas de la familia Zhao y las de la familia Su es más poderosa. Vamos. Primera espada. Segunda espada. Tercera espada. Quinta espada. Sexta espada. Séptima espada. Ahí viene. La 9ª espada. Cielos, cielos. El joven maestro realmente ejecutó la 9ª espada. Definitivamente es un genio. Pocos patriarcas de la familia Su a lo largo de generaciones han comprendido la 9ª espada. No pensé que el joven señor lo lograría. Qué lástima. Aún así, la diferencia de nivel es demasiado grande. El oponente es un experto de la transformación de Ma. Incluso una técnica tan poderosa como la 9ª espada dificulta romper su defensa. Ya terminó. Su destino solo es la muerte. Su Xin, tu técnica con la espada no es gran cosa. Las técnicas supremas de la familia Su tienen una fama inmerecida. Ahora, no te daré otra oportunidad. Hoy, incluso si rompo las reglas, protegeré la vida de Sinner. La 10ª espada. Dios mío, el conocimiento de toda la vida del antepasado fundador de la familia Su
que creó las 9 espadas de la nieve fugaz, el joven maestro Lazar. Ha comprendido la 10ª espada. ¡Qué talento tan increíble! ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Eres un verdadero monstruo. Esta técnica de la espada nevada la has llevado a la 10ª forma. Hay que admitirlo. Tu talento realmente sacude el pasado y el presente. Si hace 3 años no hubieras tenido ese desastre en la prisión, ¿qué clase de monstruo serías hoy? ¡Qué pena! Esta debe ser tu última carta, ¿verdad? Lo has dado todo. Y apenas me has rozado. Esa es la diferencia de nivel. ¿Quién dijo que era mi última carta? 11ª espada. Corta nieve. ¿Qué? ¿Hay una 11ª? Cielos, es increíble. Espera. ¿12ª espada? Tío Lon, parece que el hermano mayor no puede conectar su. Actúa rápido y sálvalo. Tranquilo. Xiao Lin es un fuerte del nivel más de transformación. ¿Cómo podría ser asesinado por alguien del 9º nivel de verdadero marcial? Eso es algo que simplemente no puede suceder. Bien. Hermano mayor. Hermano. De verdad, mató a un fuerte del mar de transformación. Es increíble. Matar a alguien de un nivel superior. Sigue siendo el mismo Susin de antes. El genio adolescente invencible. ¿Tú? ¿Te atreviste a matar? Un vasallo que traiciona a su señor, incluso codiciando su autoridad. Una persona así merece morir. Tú lo mataste bien. Estos años, los hermanos Zhao aprovecharon la caída de mi familia Su para humillarnos cientos de veces. Gente así merece morir. Si el joven maestro no hubiera dado todo, el que habría muerto sería él. Zhao Lin guarda rencor por todo. Con ventaja, seguro mataría al joven maestro. Sí, merecía morir, merecía morir. Patriarca Su, ¿no tendrás una explicación sobre este asunto? La explicación es que Zhao Lin no era rival. Fue asesinado en el ring por un miembro de mi familia Su. ¿Hay algún problema? Patriarca Su, ¿acaso no sabes que Zhao Lin es hijo de Zhao Tianlei? Zhao Tianlei es un invitado de honor en la familia Situ. ¿Permites que tu hijo mayor mate a su hijo? ¿Cómo le darás explicaciones? La familia Situ es la nueva favorita del emperador. La familia Situ, sí. ¿Recuerdas la batalla del acuerdo de hace 3 años? El rival del joven maestro era el prodigio de la familia Situ. En esa batalla, el ganador podría desposar a la 9ª princesa del imperio. Convertirse en príncipe coste. Pero ese día, el joven maestro se falló, dejando que el prodigio de la familia Situ se llevara la victoria fácil. Poco después, la 9ª princesa también desapareció. No se sabe a dónde fue. El talento de la familia Situ no llegó a ser caballero montado. Y el emperador, para compensar, otorgó a la familia Situ los mejores recursos de cultivo. Ahora, la familia Situ muestra tendencias a convertirse en la primera familia del imperio. Ya no es algo que la familia Su pueda comparar. Te aconsejo que lleves a tu buen hijo a pedir perdón ante la familia Zhao. Así, tal vez tu familia Su pueda escapar de la calamidad de la aniquilación. De lo contrario... Regresa y dile a Zhao Tianlei que se lave el cuello. Y también a la familia Situ que lo respalda. Yo les ajustaré las cuentas a todos. ¿Qué dices? Las palabras de Zimmer representan el sentir de toda la familia Su. Ahora, eres el portador de la orden de espada de la familia Su. El patriarca tiene razón. La voluntad del joven señor representa a todos nosotros en la familia Su. La familia Su ha estado dormida demasiado tiempo. Es hora de que nos levantemos. Exacto. Con el joven señor aquí, no le tememos a nadie. ¿Ustedes? Bien, quiero ver. ¿Qué olas puede levantar su familia Su? Vámonos. Susin, mataste a mi hermano mayor. Mi padre no te perdonará, definitivamente te matará. Lo espero. Todos, dispersaos. Pequeño amigo Su. Sin duda eres el primer talento del imperio de antaño. El ascenso de la familia Su está a la vuelta de la esquina. Señor Yuan, me halaga demasiado. Un talento tan increíble, ¿acaso es el quien atravesó la torre de los 14 pisos, Genji? Lástima que aún esté solo en el reino Zenshu, sin haber alcanzado el Huai. De lo contrario, podría haber participado en la cacería imperial de este año. Entonces habría traído gloria a nuestro condado Yongning. Qué pena perderse este año. Pues para participar de nuevo, habría que esperar 5 años. Patriarca Su.
Yuan aún tiene asuntos oficiales que atender, me despido aquí. Sinner. Padre, Patriarca, aunque fue satisfactorio que el joven señor matara a Zhao Lin, realmente ha provocado una gran crisis. Este Zhao Tianlei ya ha alcanzado la etapa media del Boxu. En toda la familia Su, solo usted es su rival. Pero Zhao Tianlei ha estado recientemente devorando frenéticamente las industrias de nuestra familia Su. Si se entera de que su hijo murió en la arena, seguro lanzará una venganza despiadada contra nuestra familia Su. Para entonces, temo que nuestra familia Su no sea rival para él. padre, yo mataré a Zhao Tianlei. Sinner, poder matar a Zhao Lin. Cruzando reinos en el Zenshu, realmente talentoso, pero ese Zhao Tianlei ya está en la mitad del Boxu. Si te hubieran dado más tiempo, tal vez hubieras podido matar a Zhao Tianlei. Solo que no sé si nuestra familia Su tendrá tanto tiempo. Sí, estos años. Desde que Zhao Tianlei se alió con la familia Situ, lo primero que hizo fue devorar frenéticamente los negocios de los Su. Antes al menos guardaba las apariencias. Ahora que su hijo ha muerto, probablemente será aún más desenfrenado. El tiempo que le queda a nuestra familia Su no es mucho. Basta, Sinner, tú no pienses en tanto. Concéntrate en tu entrenamiento. Este asunto, déjamelo a tu padre. Gracias, padre. Padre tiene el poder para matar a Zhao Tianlei. Pero por ciertas razones no puede actuar. Quizás yo pueda ayudar a padre. Padre, su hijo se retira. Este chico se esconde bien. Claramente ya despertó su linaje. Y no dijo ni una palabra. Con el poder del 9º nivel de Zenshu, matar a un fuerte del nivel Y. Este linaje debe ser al menos de nivel 2 en su cúspide. Solo que no sé si la fuerza de este maldito chico ha entrado en la fila del nivel 1. Venerable Con, esta vez unidos, definitivamente aniquilaremos a toda la familia Su. Para vengar a mi perro de hijo. Por ello, estoy dispuesto a ceder los recursos de los Su en un 50%. Ambos somos fuertes del nivel Boxu. Y la pequeña familia Su, aparte de su patriarca, que tiene fuerza del nivel Boxu, destruirlos será pan comido. Y ese Su Sin. Debo reducirlo a cenizas, cortarle la cabeza y colocarla frente a la tumba de mi hermano mayor por 49 días. Como sacrificio. Él no es más que una hormiga que temió luchar contra nuestro joven maestro. No da miedo. Matarlo es solo algo que haremos de paso. Lo que realmente valoro son las técnicas secretas hereditarias de los Su. Descarado. ¿Quién se atreve a bloquear el camino? ¿Sabes quién va en el carruaje? Eres el gran señor Zhao Tianlei. Su servidor fue encargado por el joven Zhao Lin de esperar aquí. Tengo algunas palabras para ti. ¿Acaso Linger dio alguna instrucción antes de morir? Habla. El joven Zhao Lin me visitó en un sueño. El amarillo río es sombrío y solitario. Por favor, gran señor Zhao, descienda junto con el joven Zhao Lin, para que toda la familia se reúna. ¡Qué gran atrevimiento! ¿Cómo te atreves a hablarle así al gran señor Zhao? ¿De dónde salió este loco? Mátalo. Décimo nivel de Zenshu. ¿Vienes a hacer el payaso? Un simple Zenshu. ¿Te atreves a interceptarnos y asesinarnos? Creo que estás harto de vivir. Desgraciado sin conciencia de la muerte. Señor Zhao, no necesita que usted se involucre con este bandido. Yo solo soy suficiente para exterminarlo. Muchacho, muere. ¿Podrías ir más rápido? Eres un experto del reino del mar transformado. Matar a una hormiga del reino del guerrero verdadero y aún así andas con lentitud. ¿Acaso anoche pasaste demasiado tiempo en el burdel? ¿Que ya ni tienes fuerza para matar? Mal. Atacad todos juntos.
Técnica prohibida. Aniquilación divina. No. No es posible. Hace un momento claramente estabas en el 9º nivel. Del reino del guerrero verdadero. Como en un instante. ¿Alcanzaste la cima del reino del mar transformado? ¿Anciano? Error de cálculo. Resulta que hay otro maestro del reino del vacío roto presente. Pero da igual. Esta noche, la familia Zhao será destruida. Cuidado. Este joven es extremadamente extraño. No es más que una hormiga del reino del mar transformado. ¿Cómo podría ser? ¿Un rival para este viejo? ¿Qué? Un experto de mitad del reino del vacío roto fue asesinado de un solo golpe. Ahora, les toca a ustedes. Demonio. Huyan rápido. Pensaban huir. Hechizo divino de prohibición aérea. Este hechizo puede bloquear brevemente el dominio aéreo de un área. Esto hace que los cultivadores por encima del reino del vacío roto no puedan volar. Pero el hechizo divino de prohibición aérea es tesoro de Bayón de Dragón Escarlata. Solo esos genios legendarios pueden obtenerlo. ¿Quién es él realmente? Este hechizo de prohibición aérea. ¿De dónde demonios lo sacaste? No es necesario que los moribundos pregunten. ¿Arrogante? ¿Realmente crees que Zhao Tianlei es fácil de intimidar? Cuchillo del demonio loco. Padre, ¿quién eres tú realmente? Susin. Él es Susin. ¿Qué? ¿Eres tú el pequeño bastardo que mató a mi hijo? Imposible. Cuando mataste a mi hijo, solo estabas en el 9º nivel del reino del guerrero verdadero. ¿Cómo en tan poco tiempo pudiste avanzar tan rápido? ¿Y alcanzar la etapa tardía del reino del mar transformado? No necesitas saberlo. ¿Pensabas huir? La técnica prohibida heredada del linaje supremo realmente tiene efectos secundarios. Aunque quemar el poder del linaje puede aumentar instantáneamente la fuerza de combate. Por 50 respiraciones, aún subestimé la cantidad de oponentes del reino del vacío roto, lo que causó agotamiento. Pero al menos, pude eliminar por completo a Zhao Tianlei. La facción de los clientes de la familia Su quedó sin líder. De hoy en adelante. Los días en que la familia Su era oprimida por sus clientes finalmente llegarán a su fin. Señor, algo terrible ha sucedido. ¿Qué ocurre para causar tal alarma? Anoche, toda la familia Zhao Tianlei fue asesinada. Más de 20 personas, ni una sola sobrevivió. ¿Qué dices? ¿Zhao Tianlei está muerto? Su familia fue encontrada en el camino oficial, no lejos de la mansión Su. Además, en la escena no solo había cadáveres de la familia Zhao, sino también 2 cuerpos de expertos del vacío roto. Según la investigación inicial, uno de estos expertos es el anciano Sicón de la familia Sicón. ¿Qué? ¿El anciano Sicón? ¿Cómo es que incluso la familia Situ? ¿Situkon también está involucrado? Esto se ha vuelto grave. ¿Podría ser obra de la familia Su? Probablemente no. Piensa detenidamente. Zhao Tianlei ya era un maestro del vacío roto, y junto con Situkon, eran 2 expertos completos del vacío roto. Incluso si yo mismo hubiera actuado, no podría haberlos eliminado a ambos simultáneamente. 2 expertos del vacío roto. La familia Su temporalmente no tiene ese tipo de poder. Además, un experto del vacío roto. Incluso si no puede ganar, puede escapar por el vacío. Estos 2 expertos ni siquiera tuvieron la capacidad de huir. Entonces, el oponente debe haber sido una existencia extremadamente poderosa. Probablemente ni siquiera un experto del Nirvana podría lograrlo. Ah, sí, señor. También se encontraron rastros del uso del talismán de prohibición aérea en la escena. El asesino probablemente usó el talismán de prohibición aérea para restringir las rutas de escape de los 2 expertos, permitiendo su muerte. Talismán de prohibición aérea. Ahora recuerdo. Ayer, el señor Genji me pidió un talismán de prohibición aérea. Señor. La persona que mató a la familia Zhao Tianlei. ¿Podría ser el señor Genji? ¿Por qué Genji atacaría a Zhao Tianlei? Los enemigos de Zhao Tianlei son la familia Su.
¿Acaso Jianyi es de la familia Su? Prepárense, vamos inmediatamente a visitar la mansión Su. Joven maestro, estás herido. Iré a buscar a un médico. Hon-san, no es necesario. La técnica prohibida de la herencia de la sangre suprema me permite aumentar mi poder un gran reino completo en poco tiempo. Solo que los efectos secundarios son considerables. Anoche, después de matar a dos expertos del vacío roto, pasé toda la noche recuperándome. Parece que solo debe usarse como un último recurso para salvar la vida. ¿Para qué me buscaste? El patriarca me pidió que te llamara al salón principal. Parece que hay algo urgente. Siner, rápido. Padre, señor Yan. Los llamé porque el señor Yuan desea invitarlos a participar. En la cacería imperial en 3 días. La cacería imperial. Sí, los 3 son jóvenes talentos de Yonnin. La cacería en 3 días es un gran evento. Para todos los jóvenes talentos del Imperio Tianyan. La final de la cacería imperial será observada. El Palacio Tianyan. Sí, ese que tiene acceso directo al mundo superior. El Palacio Tianyan es un verdadero santuario de cultivo. Con más de 1000 años de tradición. Todos sus miembros son excepcionales. Si tienes la suerte de ser seleccionado por ellos. Quien sea el primer genio de la familia Su aún está por verse. ¿Qué pasa, joven? ¿No quieres participar? Ahora estoy seguro de que el joven maestro Su es el misterioso señor Jianyi. Él superó el piso 14 de la Torre del Dragón. Si representa a Yonnin en la cacería imperial, hará que Yonnin brille. Cueste lo que cueste. Debemos hacer que el señor Jianyi participe. Joven, si tienes condiciones, puedes mencionarlas. El pabellón del dragón rojo cumplirá todas tus demandas. Incluyendo las de ustedes dos, jóvenes. Señor Yuan, solo tengo una pregunta. Adelante, joven. ¿Participará el prodigio de la familia Situ? Por supuesto. Situ Yu de la familia Situ. Es el primer prodigio del imperio tras el joven Susin. No se perderá esta cacería. Parece que el joven Susin aún guarda rencor. Por lo sucedido hace 3 años, aquella supuesta huida. Pero ese Situ Yu ahora es el primero. Entre los jóvenes del Imperio Tianyan. ¿Sigue siendo rival para el joven Susin? Da igual. Mientras el señor Jianyi acepte, es bueno. Bien, entonces. Prepárense. Mañana saldremos conmigo hacia el lugar de selección. Gracias. Tengo asuntos oficiales, me retiro. Ustedes, acompañen al señor. Sí. Siner, ve a la cacería imperial sin preocupaciones. La crisis familiar ya se resolvió. El señor Yuan me dijo que Zhao Tianlei murió. Así que no te preocupes. ¿No te sorprende? ¿Sabías esto? Padre, lo supe hace poco. Aún no puedo decirle a padre que yo maté a Zhao Tianlei. Es realmente demasiado increíble. Además del supervisor Yuan, probablemente nadie más sospecharía de mí. Después de todo, nadie creería que un guerrero verdadero pudiera aniquilar a 2 poderosos del vacío roto. En cuanto al supervisor Yuan, por su actitud de hoy, parece que quiere ayudarme a ocultar esto deliberadamente. Así que no hay de qué preocuparse. Aunque no sé quién fue el experto que ayudó a nuestra familia Su a eliminar esta gran amenaza, esto también es algo bueno para nosotros. Solo que, junto con Zhao Tianlei, también murió un anciano del clan Situ. Ahora que el clan Situ está en su apogeo, temo que aprovechen esto para atacar a nuestra familia Su. El otro experto del vacío roto anoche resultó ser del clan Situ. Vale, no te preocupes. El clan Situ solo está aprovechando nuestra debilidad. En esta cacería imperial, yo le haré entender su lugar. Hay tanta gente. Y esto es solo la preselección de la prefectura Yun. La prefectura Yun tiene 126 condados, y todo el imperio Tianyan tiene 36 prefecturas. Esta cacería imperial
Probablemente reúna a 100.000 personas. Con tantos participantes, me pregunto si el señor Hyangji habrá venido. Susin, cuando comience la selección, no subas. ¿Por qué? ¿Acaso no sabes que el requisito mínimo para la cacería imperial es el inicial del mar transformado, Junin? Ambos hemos logrado recientemente un gran avance, alcanzando el mar transformado. Pero nuestro joven maestro Su aún está en el 10º nivel del guerrero verdadero. ¿Existe tal regla? Pero Asing fue elegido personalmente por el anciano Yuan. Debe haber una razón. ¿No creerás que el señor Yuan lo invitó activamente? No es porque ambos alcanzamos el mar transformado. Él solo se benefició de nuestra luz. Susin. No creerás que por haber ganado por suerte a Zhao Lin en la lucha por la Orden de la Espada, eres un genio. Solo aquí, quienes se destaquen pueden considerarse verdaderos genios. Así que no te hagas ilusiones. Tú mejor no subas luego, para no solo avergonzar a nuestra familia Su, sino también a todo el condado Yongning. Su Injon, no lo olvides. Asing es ahora el mandamás de la familia Su. Bien. Espero que el mandamás de la familia Su no haga el ridículo más tarde. Tras la selección inicial, debo recuperar el sello de la espada Su. Eso debería haberme pertenecido. Ya verán. ¿No es esta la familia Su de Yongning? Pensé que ya no tenían a nadie para enviar a la cacería. ¿Tú? ¿Quién es este? No son muchos los que pueden hacer callar a Su Injon. Es raro de ver. Los dos jóvenes señores de la familia Kang de Tianshui tuvieron algunos roces con los Su antes, pero es normal que los desprecien. Después de todo, esos dos hermanos llevan un tiempo ya en el reino Wai, especialmente el mayor, Kang Jing, conocido como el primer prodigio de Tianshui. Probablemente ya tenga poder en la etapa media de Wai. Que la familia Su envíe a dos que acaban de entrar en Wai a la cacería es una cosa, pero ¿por qué? ¿Traen también a un tipo en el reino Zenshu? Así que es él. ¿De verdad está en Zenshu? Se equivocó de lugar. ¿Qué hace un Zenshu aquí? El requisito mínimo para la selección es la etapa inicial de Wai. ¿Se atreve a venir sin ser Wai? Es simplemente ridículo. Sí, es ridículo. No hay remedio. Es nuestro joven señor Su. Hay que hacerle la vista gorda. ¿El joven señor Su? ¿Eres tú el que, hace 3 años, al enfrentar al prodigio de la familia Situ, huyó sin luchar? Ah, el joven señor Su. Así que es él. Recuerdo que el emperador lo encerró en la prisión antimagia. Ah, lo soltaron. ¿Este tipo se atreve a venir? La familia Su ya no tiene vergüenza. ¿Yongning? ¿Cómo ha caído tan bajo? Enviar a un Zenshu es inaudito. Susin, ¿sabes lo avergonzante que eres ahora? No solo avergüenzas a la familia Su, avergüenzas a todo Yongning. Te dije que en el futuro la familia Su se enorgullecerá de mí. Todo Yongning se enorgullecerá de mí. ¿Este chico aún no despierta? Dice cualquier disparate. ¿Acaso todavía cree que es como hace 3 años? ¿Que sigue siendo el primer prodigio del mundo? Vergonzoso. Todos. Silencio, por favor. Declaro que la ronda preliminar de la cacería de Yunzhou comienza ahora. Bien. Antes de eso, necesito confirmar si los talentos presentes poseen la medalla de grado tierra de la Torre del Dragón. Medalla de grado tierra. ¿Qué es eso? Las medallas de grado tierra no crecen en los árboles. ¿Cómo podríamos tener una? ¡Qué pena! ¿Nadie la tiene? Los talentos con medalla de grado tierra pasan la preliminar directamente, avanzando a la siguiente ronda. Eso es muy injusto. ¿Por qué quienes la tienen pasan directamente? Es un fraude. ¿Sabes lo que representa tener la medalla de grado tierra? Significa que superó el piso 13 de la Torre del Dragón. ¿Con ese poder, necesita una preliminar? Claro que no. En todo el Imperio Tianyan,
con sus 36 provincias, ¿cuántos han superado el piso 13? ¡Qué lástima! Solo llegué al piso 12, obtuve la medalla de grado profundo. No te preocupes. Con tu habilidad, la prueba siguiente debería ser pan comido. ¿Acaso entre los 26 condados de Yunzhou nadie posee la medalla de grado tierra? ¿Quién podría tenerla? Nadie. Por supuesto que sí. Su King-gon, no dirás que tú tienes la medalla de grado tierra, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero sé que alguien aquí la tiene. Es de nuestro condado Yongning. Su familia Su ya cayó tan bajo que mandan a un hermano del nivel Zensu a la cacería. Y aún tiene un talento así. En fin, no te atrevas a ser insolente. Nuestro señor Hyangji de Yongning, con solo su espada, superó el piso 14 de la Torre del Dragón. ¿Piso 14? ¿De verdad? También escuché de eso. Hace un mes, un joven genio superó el piso 14. Era de Yongning, pero parece que solo apareció una vez. No se sabe si vendrá hoy. Me encantaría verlo. ¿Está aquí el señor Hyangji? Por favor, preséntese. Para traer gloria a Yongning. Señor Hyangji. ¿Está aquí el señor Hyangji? Por favor, que se presente el señor Hyangji. Hyangji. ¿Acaso el señor Hyangji no vino hoy a la cacería? Creo que el tal Hyangji solo es un cobarde. Si nadie tiene esta ficha, entonces... Espera. Ficha de nivel tierra, yo la tengo. ¿Qué dices? ¿Tienes una ficha de nivel tierra? Eso es pura fanfarronería. Con solo el nivel Zensu, ni siquiera podrías pasar el piso 13 de la Torre del Dragón. Ni siquiera el 10º piso lo superarías, ¿entiendes? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿No te basta con la vergüenza que ya pasaste? Así, no hables sin pensar. La ficha de nivel tierra es algo que solo poseen los genios supremos. Está registrada en el pabellón del dragón escarlata. Si finges tenerla, podrías enfrentar consecuencias. Tranquila, hermana Nin. Dije que tengo la ficha de nivel tierra. Esto es una ficha de nivel tierra. Esto... no puede ser. Un simple joven del nivel Zensu. ¿Cómo podría tener algo tan raro en toda la región de Yunzhou? ¿Cómo una ficha de nivel tierra? Imposible, esta ficha debe ser falsa. Esta es una ficha de nivel tierra. Es la primera vez que veo una ficha de nivel tierra. Es cierto, esta es definitivamente una ficha de nivel tierra emitida por el pabellón del dragón escarlata. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él realmente posee una ficha de nivel tierra. ¿Cómo diablos la consiguió? Sí. ¿No se decía que en toda la región de Yunzhou solo el señor Hyangji podía obtener una ficha de nivel tierra? ¿Acaso Susines? Ya lo sé. Esta ficha está caducada. ¿Caducada? ¿Una ficha de nivel tierra puede caducar? Nunca había oído eso. Pero, que alguien del nivel Zensu saque una ficha de nivel tierra, eso sí es increíble. Piénsalo. Suinjon, ¿con qué derecho dices que esta ficha está caducada? ¿Acaso todos olvidaron? Hace 5 años, fue nuestro. Este joven maestro de la familia Su, quien proclamó poseer un talento sin igual, el mejor del mundo. Con una postura excepcional. A la edad de 15 años, superó el piso 13 de la Torre del Dragón. Si él no lo menciona, yo también lo habría olvidado. Este joven maestro Su, realmente era el primer genio del Imperio Tianyan. Yo también lo recuerdo. Este asunto conmovió a los 9 reinos. Todos sabían que a los 15 años logró una hazaña que la gente común apenas puede alcanzar en toda su vida. Todos pensaban que superar el piso 15 era solo cuestión de tiempo. Excepto que huyó en el último momento. Entonces, siguiendo esa lógica, lo que Suinjon dice sobre el problema de la ficha no necesariamente es falso. Después de todo, Su Xin logró un milagro hace 3 años, pero lamentablemente fue sellado en la prisión antimagia por 3 años. Ahora está acabado. ¿Acaso pretende ascender solo con la gloria pasada? Sí, exacto. Así es. Tiene razón. Así que el pase de Asin es el de hace 5 años. Pensé que... Por eso hoy te atreviste a venir con nosotros. ¿Quieres tomar un atajo de esta manera? ¿No estabas buscando al portador por todo el lugar? ¿Por qué no estás satisfecho cuando lo muestro? ¿Tú? ¿Tú eres digno? Yo busco a alguien que haya superado las 14 plantas de la Torre del Dragón. El señor Hyangji. Además, si alguien de nivel Zensu como tú avanza a la siguiente ronda, sería una vergüenza para toda la provincia de Yunzhou. ¿Correcto? No podemos permitir que este tipo se cuele. En la siguiente ronda nos enfrentaremos a jóvenes talentos de todas las provincias. Si alguien así avanza en Yunzhou, sería una desgracia total. No podemos abrir esta puerta trasera. No se puede. De ninguna manera. Absolutamente no. Firmemente no.
De cualquier modo, esto es la gloria pasada de Asin. ¿Por qué no dejarle intentarlo? Dijiste, pasada. Él fue el primer prodigio del imperio, pero... lo es ahora. Señor, este individuo intenta usar algo de hace 5 años. Para engañar. Por favor, tenga cuidado, no deje que esta cacería se convierta en una burla. Este pase está hecho con el material más nuevo. No es de hace 5 años. Pero este joven... realmente es de nivel Zensu. ¿Cómo diablos consiguió el pase? Dado que todos tienen objeciones, este viejo debe guardar temporalmente este pase. Este competidor participará en la ronda preliminar con todos. Simplemente no pueden ver a otros triunfar. Tranquila, hermana Nin, incluso si verifican, no temo. Susin. Realmente envidio tu confianza. Con tu nivel. ¿Con qué te comparas con tantos prodigios? Deberías irte ya, para no avergonzar a nuestra familia Su. Y al condado Yongning. Tú. Entonces, que comience la competencia. Es la campana del caos inmortal. ¿Para qué sirve? ¿No sabes de la campana del caos inmortal? Es el artefacto sagrado. Heredado de la dinastía Tianyan. Se dice que es de un ancestro que alcanzó la inmortalidad. Lo que quedó atrás. Así, sí, he oído hablar de eso. Dicen que esta campana inmortal nació del caos. Y posee una capacidad de perfección que abarca cielo y tierra. Puede sentir el talento de todos. Solo los verdaderos genios pueden hacer que suene. Todos los concursantes inyecten su energía espiritual en la campana inmortal. Si suena, representa la clasificación. Si no suena, significa eliminación. ¿Quién quiere ser el primero? Yo primero. Ahora me toca a mí. Déjame intentarlo a mí. Esto tampoco sirve. Esto es peor que yo. ¿Por qué no suena la campana? ¿Acaso ninguno de nosotros cumple? Esto es demasiado estricto. Originalmente pensé que tenía mucho talento. Parece que me equivoqué. ¿Acaso en toda Yunzhou no hay ningún talento que pueda hacer sonar la campana inmortal? Yo voy. Cielos, la familia es realmente muy decepciona, como la primera de la generación joven. Su talento es realmente asombroso. ¡Qué increíble! No pensé que la primera persona en hacer sonar la campana sería de la familia Su, del condado Yongning. Sonó otra vez. La familia Su realmente posee 2 genios que hicieron sonar la campana. Ciertamente es un gran clan con profundos cimientos. Miren. El cuerpo de la campana todavía brilla. El resplandor dorado no se ha apagado, lo que significa que hay un sonido más. Increíble, sonó 2 veces. Esto muestra que el talento de la señorita Su es aún mayor que el de su Kingbon. No pensé que el talento de su Yumin sería más alto que el mío. Antes claramente no era mi rival. ¿Será acaso porque, después de recibir la guía del señor Hyangji, logró tal avance? El señor Hyangji realmente es mi benefactor. Lástima que no esté aquí hoy. Han, no despreciabas a nuestra familia Su. ¿Y al condado Yongning? Nuestra familia Su logró 3 sonidos de campana. ¿Qué más tienes que decir? Solo 3 sonidos, y encima sumados entre 2 personas. En total 3 sonidos. No sé de qué hay para presumir. Mira, ¿qué tal si hacemos una apuesta? ¿Qué quieres apostar? Es simple. Si nuestra familia Khan hace sonar la campana más veces que su familia Su, los Su tendrán que arrodillarse frente a los Khan y hacer pull-ups. Ustedes, los Su, no se atreverán, ¿verdad? O, si no se atreven a apostar, también pueden decirlo directamente. Después de todo, para los Su, el miedo al combate es una tradición. Bien, aceptamos esta apuesta. Su Kingbon, ¿estás loco? Me he vuelto loco, ¿no lo ves? Ya nos están pisoteando la cabeza.
¿Tú también quieres ser un cobarde que se esconde? Tú, no te compares con ellos, porque nunca podrás superarlos. Cállate. Si no fuera por un hombre como tú, nuestra familia Su no sería menospreciada por todos. Familia Khan, aceptamos la apuesta. Quiero ver. ¿Cómo piensas ganarle hoy a nuestra familia Su? Los tres de la familia Su hicieron sonar la campana. No está tan claro que vayamos a perder. Bien. Me encanta la confianza ciega que tienen los Su. Ya que es así, este joven hará que pierdan de manera que se convenzan por completo. No defraudas como hermano mayor. Con el talento del hermano mayor, ¿cómo no iba a sonar la campana? ¿Con qué confianza se atreven a enfrentarse a nuestra familia Khan? No te apresures, esto es solo un sonido. Nuestra familia Su Tiene nada menos que 3 sonidos. El joven mayor de la familia Khan también tiene el talento de hacer sonar la campana 2 veces. Si el segundo joven de la familia Khan produce otro sonido, quedarán empatados. ¿Cómo se calcula eso? Sí, ¿cómo se calcula? No, mira rápido, la luz dorada aún no se ha disipado. ¿Acaso habrá un tercer sonido de campana? 3 sonidos de campana, en todos estos años que he vivido, los he visto. Contados con los dedos de las manos. Este joven de la familia Khan realmente tiene un futuro ilimitado. Ya tienen 3 sonidos. Vamos a perder. Ahora solo podemos apostar a que Khan Xuan no tiene suficiente talento para hacer sonar la campana. Así, nuestras 2 familias quedarán empatadas. Empatadas. Me temo que van a decepcionar a su familia Su. ¿Qué? 4 sonidos. Esto, ¿cómo es posible? Escuché bien. El joven mayor Khan realmente hizo que la campana inmortal sonara 4 veces seguidas. ¿Qué tipo de talento tan extraordinario es este? 4 sonidos de campana. Su talento ya es extraordinariamente increíble. En todo el imperio Tianyan no se pueden encontrar muchos así. No pensé que en Yunzhou hubiera un prodigio así. Solo con el talento de mi hermano mayor, ya supera a sus 2. Los llamados genios de la familia Su. Sí, ni siquiera necesito intervenir. Ahora, su familia Su puede arrodillarse ante nuestra familia Khan. Demuéstrenle a todos que su familia Su siempre será pisoteada por nuestra familia Khan. De rodillas, de rodillas. ¿A qué esperan? Arrodíllense rápido. Ustedes, de la familia Su, ¿no será que otra vez tienen miedo de pelear y no cumplen su palabra? Es realmente patético. De rodillas, de rodillas. Bien. Me arrodillo. La familia Su no se arrodillará ante nadie. ¿Cómo? ¿Todavía quieres hacer trampa delante de todos? La apuesta no ha terminado. La familia Su todavía me tiene a mí. Tú, un hombre que ni siquiera ha alcanzado el reino de la mar transformada. A este tipo todavía no se le ha pasado el vicio de fingir ser un prodigio. Y aún te atreves a hacerte fuerte en un momento como este. Ni siquiera has alcanzado el nivel de Wai, probablemente. Ni la campana inmortal se molesta en sonar. ¿Cómo te atreves a salir a hacer el ridículo, Susin? Cállate. ¿Crees que mi familia Su no ha sido suficientemente humillada? Esta vez, parece que quien ha empujado a la familia Su al borde del abismo ha sido tú. Tú. Susin, ¿estás seguro de poder hacerlo? Tranquila, hermana Nin. No dejaré que nadie pisotee a la familia Su. Los que deben arrodillarse son ellos. No hay reacción, mira. Ni siquiera yo. Baja. No sé por qué esperaba algo. Alguien en el nivel Zensu. Queriendo que suene la campana, es pura fantasía. Ahora. Ya deberían rendirse, miembros del clan Su, dejando a un hombre subir a perder tanto tiempo. Ni siquiera Susin puede hacer nada. ¿Acaso? ¿El honor del clan Su realmente se perderá hoy por nuestra culpa? ¿Escuché bien? La campana inmortal sonó 3 veces seguidas. No escuché mal. La campana inmortal sonó 3 veces seguidas. Esto es increíble. Sí, en el Imperio Celestial de Tianyan. El primer prodigio actual, Situyu. También hizo sonar la campana 3 veces al principio y al final. Situyu hizo sonar la campana inmortal 6 veces. ¿Cómo es posible? Él, en el nivel Zensu. ¿Cómo puede compararse con el prodigio Situ? No olvides que el primer prodigio de antes también era Susin. Y en aquel entonces, su talento debería haber sido similar al de prodigio Situ. Solo que no sé que tras 3 años en la prisión de la supresión mágica, su talento al salir aún pudiera ser así. Hermano, ¿qué hacemos? El sonido de su campana está a punto de superar al de nuestra familia Khan. No pensé que este hombre aún tuviera tal talento. No te apresures. Por ahora solo ha superado 2 sonidos. Con tu talento, aún hay oportunidad de darle la vuelta. Mira, su resplandor dorado se desvanece. Su talento ha llegado hasta aquí. Comparado con el prodigio Situ, aún le falta mucho. Sí. El prodigio Situ es el primero entre la joven generación del imperio. ¿Con qué puede compararse? Aunque lograr 3 sonidos de la campana con el nivel Zensu demuestra que merece ser el primer prodigio de antaño. Además, ya ha ayudado al clan Su a recuperar la situación.
Susin, porque siempre tienes tanta suerte. ¿Para ser el salvador del clan Su? Esto es... ¿Qué? Otros 3 sonidos seguidos. ¡Cielos! Esto no puede ser. Ya son 6 sonidos de la campana inmortal. Su talento se acerca al del prodigio Situ. Incluso los últimos 3 sonidos de Situ Tianjiao sonaron uno tras otro. Susin sonó 3 veces seguidas. ¿Es su talento más fuerte que Situ Tianjiao? Hermano, ¿tengo que hacer que el reloj de hadas suene 5 veces? Para salvar a la familia Kan, esto es imposible. Obviamente, es un hombre que puede hacer 6 campanas de hadas. Hermano, No se ha detenido. Nueve campanas de hadas. Su Majestad entra en pánico. ¿Cuál es el sonido de Su Majestad? Los 9 sonidos de la campana de hadas son los 9 sonidos, mi dinastía Tianyan. ¿Es un genio tan asombroso? el reino de la familia Situ ha vuelto a mejorar su majestad. Ese Tianjiao es de Yunzhou. Yunzhou. Su Jia está en el condado de Yongning, Yunzhou. ¿Es este Tianjiao? 9 campanas de hadas, este es el antepasado de la dinastía. Algo que nunca se ha hecho, Susines. El único genio de la dinastía Tianyan. No esperaba que pudiera presenciar. El nacimiento de un Tianjiao así no es en vano esta vez. ¿Qué es que ni siquiera el Chaos Feribel puede soportarlo? El talento de Susin. ¿Qué tipo de monstruo es? Susin, una vez más salvaste a la familia Su. Dije que nadie pisaría la cabeza de Su. Es hora de encontrar a alguien. Es hora de cumplir la promesa. No me arrodillo, soy digno. El nombre de las familias reales se inicia. ¿Cómo? Ahora están a punto de... ¿Quién dijo que nuestra familia Kan perdió? Mi hermano aún no ha jugado. Quizá mi hermano tenga más talento que tú. Eres realmente desvergonzado, incluso si tu hermano es más talentoso. ¿Cómo se puede comparar con Susin? Si no lo crees, sacarás el Chaos Feribel. Deja que mi hermano lo pruebe. Tú. Xianzón no puede soportar el poder de su Saoxia. Entonces, ¿cómo es posible? Otra campana de hadas caótica, tu familia Kan. De todos modos, es una de las mejores familias de Yunzhou. ¿Por qué la gente que se enseña es tan poco confiable? No tengo miedo de perder la cara de tu familia Kan hoy. Frente a todos. No puedes arrodillarte y inclinarte ante este chico, de lo contrario. El prestigio de la familia Kan solo se verá más dañado, Susin. Digamos que empatamos. Ambos representamos a Yunzhou. Y pasamos a la siguiente ronda. No deberíamos enfrentarnos ahora. En la próxima prueba, brillaremos por separado. Vámonos. Alto. ¿Algo más? Si no cumplen su promesa, les aseguro que no pasarán a la siguiente ronda. Susin, te crees muy importante. Lo admito. Tienes talento, pero no olvides que solo eres del nivel Zensu. Y yo soy de la etapa media Wai. La diferencia de poder entre nosotros es abismal. Parece que quieres que te ayude a cumplir tu promesa. Chico, hoy veré cómo me haces arrodillarme. Arrodíllate. Hermano, no siento las piernas. Se me rompieron. Hermano, tú. ¿Qué nos hiciste? Desde hoy han perdido la capacidad de caminar. Así que esta cacería tampoco participarán. ¿Qué dices? De verdad no siento las piernas, hermano. Susin. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿No temes la venganza de mi familia Kan? Les di una oportunidad, pero no la valoraron. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a sí mismos. Ahora, ¿puedo pasar a la siguiente ronda? Sí, claro. El joven Su y su familia pasan directamente a la siguiente ronda. La próxima prueba se celebrará en el Monte Lintai. ¿Qué? ¿En el Monte Lintai? ¿Qué es el Monte Lintai? ¿No sabes qué es? Es el lugar sagrado del Palacio Tianyan. Allí la energía espiritual es abundante. Hay todo tipo de tesoros celestiales y bestias preciosas. Aunque es peligroso, es el mejor lugar para mejorar el nivel. Los talentos que pasen esta vez podrán mejorar rápidamente su nivel en el Monte Lintai, incluso si no obtienen un buen puesto. Los premios son tan generosos. ¡Qué rabia! No logré pasar la segunda selección. Durará un mes. Durante este tiempo, los tesoros celestiales obtenidos o las bestias asesinadas otorgarán puntos. La cantidad de puntos depende de la dificultad. Finalmente, los 10 primeros talentos clasificarán directamente para la ronda final de selección. En el Monte Lintai debería poder mejorar rápidamente mi nivel. Solo no sé si en esta competencia encontraré a Situyu. La deuda de hace 3 años.
Es hora de saldarla. Señor, el joven maestro lleva un mes en el monte Lintai. Hoy es el día de la decisión final. Días de los 10 talentos de la dinastía Tianyan. Aunque el monte Lintai está lleno de energía espiritual, también hay peligros. ¿Podrán salir con éxito? Tío, mira rápido. Han salido. Prima, hermano mayor. Tío, Bien. El monte Lintai realmente es un buen lugar. Hace un mes, apenas habías entrado en el mar de transformación. Ahora, ya estás en la cima del mar de transformación, a solo un paso de entrar en el reino de la ruptura del vacío. Ay, Injon, Yunin. Ya casi entra en el reino de la ruptura del vacío. ¿Cómo es que tú aún estás en la etapa inicial del mar de transformación? él, el primer día en el monte Lintai, quiso separarse de mí y de Susin. Insistió en demostrar su valía con su propio esfuerzo. Pero al segundo día, fue encarcelado, y no lo liberaron hasta ayer. Yunin, tú, desgraciado. Desperdició un tiempo de entrenamiento perfecto. Por cierto, ¿por qué Siner no regresó con ustedes? Tío, ¿no lo sabías? Susin logró entrar entre los 30 primeros. ¿Qué? ¿Dices que Siner entró entre los 30 primeros? Los 30 talentos principales aún están dentro, liquidando puntos. Es muy posible que Susin entre los 10 primeros. Cielos, son los 30 mejores jóvenes de toda la dinastía Tianyan. Se dice que en esta cacería imperial participan casi 100.000 jóvenes talentos de miles de condados bajo las 36 prefecturas del imperio. Que el joven señor lograra llegar entre los 30 primeros. Este es un momento de gran honor para el clan. La familia Su finalmente no tendrá que demostrarle nada a nadie. Nuestro clan Su no es inútil. Su joven señor es un talento. Ya lo decía yo, Siner podía hacerlo. Sí. La otrora poderosa familia Su, cuando cayó a tal estado. En su apogeo, la familia Su era arrogante. ¿Quién? ¿Merecía su atención? ¿Cómo es que hoy se emocionan tanto porque un discípulo entra entre los 30 primeros? Realmente, todo ha cambiado. Situfen, ¿te burlas de mi familia Su? Mi honorable familia Situ es la más poderosa del imperio, ¿acaso rebajaría su dignidad para burlarse de un pequeño de segunda categoría? Tú. Situfen, tú solo te aprovechas de tener un hijo excelente. Creo que, con tiempo, Siner no es peor que el prodigio de tu familia Situ, ¿eh? ¿No estarás hablando de aquel que, hace 3 años, huyó aterrado por el valor de mi hijo? ¿Tú? Subaichen, tienes un error de concepto. Déjame corregirte algo, tu hijo nunca podrá alcanzar los pasos de mi hijo. ¿Qué quieres decir con eso? Seguro que aún no lo sabes. Hoy es el día en que el Imperio Tianyan elegirá a sus 10 prodigios. En 3 días, la Santa del Palacio Tianyan seleccionará a los 5 más talentosos de entre esos 10 prodigios para ingresar al Palacio Tianyan y aprender artes inmortales. ¿Crees que tu hijo será elegido? ¿Qué? ¿El Palacio Tianyan va a aceptar discípulos? Ese es un lugar sagrado inmortal. Cualquiera que sea aceptado como discípulo estará a un paso de convertirse en Dios. Ahora, mi hijo es el prodigio número 1 de todo el Palacio Tianyan. Con su talento, prácticamente tiene asegurado un lugar para entrar al Palacio Tianyan. Entonces, mi hijo cultivará artes inmortales e incluso alcanzará la inmortalidad. Tu hijo, Susin, ni siquiera se le acerca. Ese desecho de tu familia Su, no digamos que sea seleccionado por la Santa del Palacio Tianyan, sino que ni siquiera entrará entre los 10 prodigios del Imperio Tianyan. Si llega al top 30, ya será su límite máximo. Señor del clan, es una plaza del Palacio Tianyan. Si el joven maestro pudiera entrar, entonces nuestra familia Su realmente tendría a un inmortal. Yunin, la última vez que viste a Siner, ¿en qué nivel estaba? La última vez que me separé de Susin fue ayer. Al igual que yo, había alcanzado el pico de la transformación del mar. Un simple pico de transformación del mar. Queriendo competir entre los 10 prodigios del imperio, ¡qué risa! Si logra entrar al top 30, será pura suerte. Nuestro joven maestro, antes de entrar a la montaña Lintai, estaba en el 10º nivel de Zensu. Después de un mes de cultivo, ya había alcanzado el pico de la transformación del mar. ¿De qué se ríen?
Ustedes, familia Su, realmente les gusta soñar. Abran los ojos y miren. A los eliminados, los que no entraron al top 30. Incluso algunos ya han alcanzado el nivel inicial de refinación del vacío. Y mucho menos el top 30. Un simple nivel de transformación del mar. ¿Con qué va a competir contra ellos? Su Baichen. Permíteme decirte, mi hijo, en la segunda ronda de selección, alcanzó el nivel inicial de romper el vacío. ¿Qué? Romper el vacío. Si Tuyu realmente es el prodigio número 1 de hoy. Su talento es realmente aterrador. Después de este mes de refinamiento, quién sabe a qué nivel habrá avanzado su estado. Sinner. ¿Realmente puede competir con un monstruo así? Se han producido los 10 mejores Tianjiao de la dinastía Tianyan. Esta es la lista de los 10 mejores Tianjiao. Finalmente salió. Dijiste que nuestro joven maestro puede entrar en estos 10 primeros Tianjiao. Si lo pusieras hace 3 años, el joven maestro sería bien merecido. El primer día es arrogante, pero no es bueno ahora. El joven maestro ha sido abandonado durante 3 años y puede llegar al presente. No es fácil, incluso si no puedes entrar. No tiene que probarse a nadie. El primer lugar en la clasificación de este concurso de caza es rompiendo la etapa tardía. Si Tuyu. Lo que no escuché mal en la última etapa, ¿verdad? Es la legendaria familia Situ Tianjiao en el periodo tardío. Efectivamente, es bien merecido. Ese es el venerable que ha entrado en el nirvana. Este talento es simplemente contra el cielo. Efectivamente, es el aliento de la etapa posterior de la ruptura. Incluso más allá de mí. Sí, Yuer no me decepcionó. Tal talento contra el cielo, el Palacio Tianyan te acepta como discípulo. El bebé estará a la altura de la confianza de la familia. El segundo lugar en la clasificación es Tusan a medio plazo. El tercero en la clasificación es Duanyun Feng a medio plazo. El cuarto lugar en la clasificación es que no hay posibilidad. Los 10 mejores Tianjiao son todos. Los monstruos en medio del mundo roto incluso tienen un espejo roto. Ninguno de los primeros fuertes tenía la familia Situ. Todos han entrado en el reino del joven maestro en la etapa tardía. Me temo que es difícil entrar entre los 10 primeros. El último en avanzar es... ¿Qué no es romper el vacío? Su Xin. ¿Qué décimo lugar es en realidad el mar? No me equivoco. ¿Cómo puede entrar en el décimo lugar? Me sorprendió más que la última etapa de la ruptura de Situ Tianjiao. ¿Estás seguro de que el décimo es él? ¿Cómo puedo entrar entre los 10 primeros? Este décimo lugar es de hecho esto. Un joven llamado Su Xin, Dios mío. El joven maestro realmente logró convertir el mar. Destaca de un grupo de jóvenes estudiantes de la dinastía. Clasificado entre los 10 primeros Tianjiao es increíble. No estoy soñando, Sinner. Fue una sorpresa. Padre, dije que no avergonzaría a la familia. Bueno, el décimo lugar es Su Baichen. No seas feliz. Es demasiado temprano. No olvides que dentro de 3 días es el momento de la prueba del Palacio Tianyan. Solo pídele a tu hijo que se lo pida. Espera un momento. Si Tuyu, esta batalla de hace 3 años debería llegar a su fin, ¿no crees? ¿Escuché bien? ¿Un pico de Wai desafiando a un tardío Koksu? ¿Está loco? La brecha entre sus reinos es como un abismo. Situ Tianjiao podría aplastar a un Wai con un dedo. ¿Cómo se atreve a hablarle así a Situ Tianjiao? Su Xin, no eres más que un perdedor a mis manos. Hace 3 años, ni siquiera eras digno de compararte conmigo. Y mucho menos hoy. Fue tú quien tuvo suerte hace 3 años. Te dejé vivir gloriosamente estos 3 años con mi reputación. Ahora voy a recuperarlo todo. Recuerda, lo que no es tuyo. No puedes arrebatarlo. Su Xin, ¿no pensarás que por llegar al décimo lugar me vas a infundir temor? Si yo fuera tú, no sería tan arrogante, sino que buscaría retirarme. ¿Por qué? Si me encuentras en 3 días, no te dejaré salir vivo del ring. Casualmente. Yo pienso lo mismo. Basta, Yuer, no hay necesidad de hablar tanto con gente así. Cuando termine esta cacería, haré que toda la familia Su pague. Su Baichen, espero verte en persona en 3 días. Quiero que veas con tus propios ojos como mi hijo
aplastará al tuyo por completo. Bien. Lo veremos. Bien, vámonos. Ese inútil de Subai Chen. ¿De qué se jacta? ¿Cómo se atreve a decir que su hijo inútil vencerá al mío? Padre, no te enfades por gente así. En el pasado, Susi no se atrevió a enfrentarme. Ahora la brecha entre nosotros es aún más grande. Pero ese chico es realmente extraño. Hoy investigué. Yuer, ¿recuerdas la campana inmortal que sonó 9 veces hace un mes? El evaluado fue ese chico de la familia Su, Yuer. Incluso tú solo hiciste sonar la campana 6 veces. ¿Qué talento podría tener él? Padre, te preocupas demasiado. ¿Acaso olvidaste que después de evaluarlo, la campana inmortal se hizo añicos? Claramente la campana falló. Un cobarde que evita la batalla. ¿Qué tipo de talento podría poseer? Con un gesto de mi mano lo aniquilaré. Bien, ya que es así. Sobornaré al oficial de sorteo de dentro de 3 días. Para que empareje a Susin contigo. Yuer, delante de todo el mundo. Acaba con él. Entonces, la familia Su caerá por completo al abismo. Déjamelo a mí, padre. Con la elevación del reino, quema el poder del linaje supremo. También me permitirá alcanzar brevemente la fuerza de la etapa tardía de Boxu. No necesito preocuparme por el duelo con Situyu. Vale. Sinner, parece que la suposición de papá era correcta. Realmente despertaste el poder de tu linaje. Esta también es la razón del día de la batalla decisiva hace 3 años. Por la que no acudiste a la cita, ¿verdad? Padre, por favor, perdóname por haberte ocultado algo hace 3 años. Porque en ese momento solo tenía la fuerza del 10º nivel de Censu. Si otros supieran que soy un despertado de linaje, probablemente caería una calamidad inesperada a toda nuestra familia Su. Por eso elegí ocultarlo. Sinner, hiciste lo correcto. Solo que estos 3 años han sido duros para ti. Ya lo decía yo, mi hijo tiene un talento innato, ¿cómo iba a temer a la batalla? Resulta que mi hijo es un despertado de linaje. Sinner, este despertado de linaje es extremadamente raro a lo largo de la historia. Incluso un linaje de 3er grado. En todo el imperio, probablemente solo haya un puñado de personas. Linaje de 2º grado. Solo esos viejos monstruos del imperio pueden poseerlo. En cuanto al linaje de 1er grado, ni hablar. En todo el imperio Tianyan. Aquellos que pueden despertar este linaje son también figuras de gran renombre. Sinner, ¿de qué grado es el linaje que despertaste? Probablemente no sea inferior al 2º grado, ¿verdad? Papá, si te digo que el linaje que despertó tu hijo es el linaje supremo, sin precedentes en la antigüedad, probablemente te sorprenderías. Sin embargo, antes de que yo ascienda al reino Boxu, es mejor no decírselo a padre, para evitar complicaciones. Bien, Sinner, en esta competencia de selección, debes ganar respeto para papá, para nuestra familia Su. Padre, no te preocupes, recuperaré todo lo que perdí. Recuperaré todo lo que perdió la familia Su. Bien. Oh, mira, ¿no es esa la familia Su en decadencia de hace 3 años? ¿Cómo es que también los invitaron a esta gran ceremonia de caza? ¿No lo sabías? Su hijo, que acaba de salir de prisión, increíblemente obtuvo uno de los 10 primeros puestos en la caza. Ese de hace 3 años. El que huyó sin luchar. Él también pudo obtener un puesto. No importa quién venga, hoy el que brillará será definitivamente nuestro primer prodigio, Situyu. Yuer, papá lo ha arreglado. Te enfrentarás a Susin. Boxu contra Wai, mátalo rápidamente. No defraudaré a papá. Bien. Llega el emperador. Llega la santa. Larga vida al emperador, larga vida, larga vida. Levantaos. Gracias, emperador.
La santa del Palacio Tianyan resulta ser la 9ª princesa. Realmente es ella. En la batalla por el yerno hace 3 años, el emperador retrasó el matrimonio de la princesa. En su lugar, dio a la familia Situ muchos recursos de cultivo como compensación. Resulta que fue porque la 9ª princesa fue seleccionada por el Palacio Tianyan. Convertirse en la santa. Si logro entrar al Palacio Tianyan, seguro podré reencontrarme con la 9ª princesa. ¿Quién de los de abajo es el prodigio que hizo sonar la campana celestial 9 veces? Soberano, es él. Es él, Susin. ¿Estás seguro de que quien hizo sonar la campana 9 veces es él? Sí, soberano. Es Susin. Este Susin. Pasó 3 años en la prisión antimagia. En teoría, ya no tendría futuro. ¿Cómo pudo hacer sonar la campana 9 veces? Es algo que ni los prodigios de la familia Situ podrían lograr. Su Majestad, Susin no solo hizo sonar la campana 9 veces, también es uno de los 10 grandes prodigios del imperio. Además, es el único de los 10 en el nivel mar de transformación. Pensé que ya se había convertido en un inútil total. No me esperaba que aún pudiera tener un desempeño tan impresionante. Después de todo, fue el primer prodigio del imperio y también el joven. En quien mi padre más confiaba, aunque perdió 3 años. Su talento es innegable. Tienes razón. Lástima que sea un desastre. En la batalla de hace 3 años, si no hubiera huido cobardemente, probablemente sería mi yerno, Inchen. Recuerdo que antes lo admirabas mucho, ¿no? Padre, ¿qué estás diciendo? Después de que huyó cobardemente hace 3 años, me di cuenta de que claramente no querías casarte con ese de la familia Situ. Afortunadamente, despertaste tu poder de sangre y el Palacio Tianyan te notó. Te entrenaron como santa. De lo contrario, realmente no sabría cómo rechazar este matrimonio. Ahora, este Susin, con su cuerpo destrozado, ha resurgido. Es un tipo que no se rinde. Quizás debería concederte en matrimonio con él. Padre. Bien, no digo más. Aunque Susin es la persona más impresionante que he visto en estos 3 años desde que huyó de la batalla. Toda mi admiración por él desapareció por completo. Además, yo también desperté mi poder de sangre y me convertí en santa del Palacio Tianyan. Susin, a mis ojos, no es más que un mortal. Nuestros estatus tienen un abismo de diferencia. Muy bien, comencemos. La tercera ronda de selección de la cacería imperial comienza ahora. Esperen. ¿Japoneses? ¿Qué hacen aquí? ¡Qué atrevimiento! Esta es la gran cacería del Imperio Tianyan. No fueron invitados, ¿cómo se atreven a forzar la entrada? Solo escuché que el Imperio Tianyan acaba de elegir a sus 10 grandes prodigios. Represento al pequeño país de Japón y deseo admirar el esplendor de estos prodigios. Díganme, ¿quién es el primer prodigio? Ese soy yo. Oh. No es de extrañar que sea el primer prodigio del imperio. Realmente tiene un gran porte. Yue, ten cuidado. Esta persona tiene fuerza del nirvana. ¿Qué? Es tan joven. Y posee fuerza del nirvana. ¡Qué insolencia, japoneses! ¿Qué pretenden hacer? ¿Tú? Yue, Dios mío. Ese japonés es increíble. Hace un momento, logró suprimir al prodigio Situ. Fue claramente un ataque sorpresa. Situ es tan fuerte. ¿Cómo pudo humillarlo? ¡Buah! Esos japoneses no tienen vergüenza. Emperador Tianyan, 1000 disculpas. Solo queríamos intercambiar ideas con el primer prodigio. Parece que el primer prodigio realmente merece su fama. Oímos que pronto se decidirán los 5 ganadores. Queremos pedir un lugar para observar.
Mi imperio Tianyan tiene la grandeza de una gran nación. No podemos permitir que una banda menor nos subestime. Que traigan asientos. El imperio Tianyan realmente ha decaído. Su primer prodigio resulta ser un inútil. No sé si los otros prodigios serán capaces. La tercera ronda de selección de la cacería imperial comienza oficialmente. Chang Kun contra Duan Yunfen. Zhang Fen contra Li Si. Si Tuyu contra Su Xin. A. Hermano Tan, tu oponente es Si Tuyu. Este es tuyo. Ya tenía un conflicto con Su Xin. Más tarde, ¿no irá a matarlo? Patriarca, si no se puede, mejor lo dejamos. No podemos poner al joven maestro en peligro. Ay, he esperado hasta hoy, hasta ahora. ¿Por qué abandonar? Joven maestro, esto. ¿Acaso vamos a permitir que lo del pasado se repita? Esta batalla debió ocurrir hace 3 años, solo se pospuso hasta hoy. Creo que Siner no nos defraudará. Los prodigios del imperio Tianyan no son gran cosa, Miyamoto. Ninguno es rival para ti. Próximo combate, Si Tuyu contra Su Xin. Esta pelea probablemente será muy desigual. Ese chico de la familia Su, no sé cómo lo logró, pero llegó al top 10. Apuesto 500 monedas de oro a que el prodigio Situ lo derrota en 5 movimientos. Yo apuesto 1000 a que lo hace en 3. Este imperio Tianyan. Sus competiciones son interesantes. Un cultivador del mar de transformación. Enfrentándose a uno del vacío roto. Miyamoto. ¿Te interesa un cultivador del mar de transformación? Es fuerte. Uno era el prodigio de hace 3 años. El otro es un prodigio actual. La batalla pactada hace 3 años finalmente se lleva a cabo. ¿Quién crees que ganará? Si Tuyu, no hay mucho que analizar. La brecha de nivel es demasiado grande. Su talento solo no basta, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que, como yo, también sea un despertado de linaje. Pero incluso yo, con el poder del despertar de linaje, no podría superar a un rival tan superior, así que... No hay solución, Su Xin perderá. Su Xin, ¿recuerdas hace 3 años? Te asustaste y huiste de mí. Incluso renunciaste a la oportunidad de ser consorte real. Supongo que estos 3 años en prisión te han hecho madurar, al menos no huirás. Pero no esperaba que fueras tan atrevido. Con la enorme diferencia de poder entre nosotros, aún te atreves a subir al ring. Si fuera tú, nunca elegiría esto. Su Xin, ¿sabes? Estos años he soportado muchas críticas. Aunque te encerraron, muchos aún piensan que mi victoria fue injusta. Creen que no merezco el título de primer prodigio del imperio Tianyan. Pensé que nunca tendría otra oportunidad contra ti. Así que entrené sin parar, hasta que más personas reconocieron mi fuerza. Hoy es perfecto. Te mataré para probar mi camino. A partir de hoy, seré un verdadero puro, hasta ascender. Su Xin, ¿por qué no hablas? ¿Te has quedado mudo? Un golpe. ¿Qué dijiste? Dije que con un golpe te mato. ¿Qué? ¿Me matas con un golpe? Este chico es arrogante. No sabe la diferencia con nuestro prodigio Situ. ¿Cómo se atreve a hablar así? ¡Qué descaro! Yuer, acaba rápido, evita complicaciones. Su Xin, usaré mi ataque más fuerte.
para reducirlo a cenizas. Dios mío. El prodigio Situ controla el poder del rayo. Controlar el rayo, solo lo logran los fuertes del reino Nirvana. ¿Acaso el prodigio Situ ya iguala el poder de un ancestro Nirvana? ¡Qué fuerza! Tío, ¿qué hacemos? ¿Podrá Susin enfrentarlo? Depende solo de Sinner. El talento de Situyu es realmente notable. En esta etapa ya puede controlar el rayo. Incluso con tal poderío. Esto no es común. Susin está en peligro. ¿Susin no morirá así? Susin. Ve a morir junto al Killin. No. Esto, ¿cómo es posible? Un golpe de espada. Dios mío, Susin. Realmente derrotó a Situyu en un instante. No estoy viendo mal. Realmente cumplió su palabra. Solo usó un golpe de espada. Bomben. Tu intuición no estaba equivocada. Él es realmente fuerte. Esto no puede ser. ¿Qué técnica de espada usaste? Una habilidad única creada por mí mismo. Un golpe para dominar el cielo. ¿Él realmente creó su propia habilidad única? Esto es algo que solo los ancestros ascendidos pueden lograr. Él, en el reino de Huai, lo logró. Este Susin es definitivamente un monstruo. Resulta que la diferencia entre nosotros es tan grande. Ahora. ¿Ya pensaste en tus últimas palabras? Susin, detén tu espada. Susin, tú y Situyu. Son ambos talentos prodigiosos de nuestra gran dinastía Yan. Si algo le pasa a cualquiera de ustedes, será una pérdida para mi dinastía. Yo te ruego que le perdones la vida. Su Majestad, hace 3 años. No fuiste así conmigo. Tú. En realidad. Realmente no necesito matarlo. Solo quiero demostrar que hace 3 años no me acobardé ante la batalla. Parece que hace 3 años, ese genio de la familia Su no apareció. Probablemente hubo una razón. Con el talento increíble de Susin. Probablemente el talento religioso Situ de hace 3 años. No era rival para él, ¿por qué habría de acobardarse? Definitivamente hubo otra razón. Ya que hace 3 años estaba seguro de vencer a Situyu. ¿Por qué no apareció? ¿Acaso? Hoy, los 5 ganadores entrarán al Palacio Tianyan. Para convertirse en discípulos del Palacio Tianyan. A partir de mañana. Seguirán a la Santa al Palacio Tianyan. Esperen. La competencia aún no ha terminado. ¿Por qué anuncian el resultado tan apresuradamente? Esta competencia de selección ha terminado. Debiste verlo claramente. No, no, no. Nosotros, los japoneses, aún no hemos actuado. ¿Cómo puede considerarse terminada la competencia? Zaiten, ¿qué significa esto? Hace tiempo que oímos hablar del Palacio Tianyan. Del Imperio Tianyan, que ocupa el lugar de origen del dragón. La beta ancestral del Imperio. Además, dentro hay muchos métodos para alcanzar la inmortalidad. Por eso, nosotros, los japoneses, también queremos participar. Y Miyamoto es el más fuerte de nuestra joven generación. Él merece ser miembro del Palacio Tianyan. ¡Qué atrevimiento! Japón no es más que un país diminuto. Y aún quieren entrar. ¿En nuestro Palacio Tianyan? Es un sueño divino, cuando ha aceptado nuestro sagrado Tianyan. ¿A bárbaros extranjeros? Es el colmo del ridículo. Japoneses, regresen a su isla. En nuestro imperio Tianyan. No pueden hacer lo que quieran. ¡Qué desperdicio! Un lugar tan maravilloso solo puede
Aceptar gente mediocre de Tianyan. ¿Qué dices? Nuestro imperio Tianyan está lleno de talentos. ¿Cómo se atreve un Japón tan pequeño a insultarnos? ¿Ratas japonesas? Y aún dicen que nuestro imperio es mediocre. En mi opinión, los llamados 10 prodigios de Tianyan no son gran cosa. Hasta su prodigio más fuerte fue derrotado por un simple cultivador del reino del mar transformado. Parece que Tianyan es igual que sus prodigios. Fuerte por fuera, débil por dentro. Los japoneses son demasiado arrogantes. No nos respetan en absoluto. Despiécenlos y tírenlos al mar para que los peces se los coman. ¡Qué gran descaro! ¿Acaso creen que Tianyan no tiene gente? Si no se atreven, ¿por qué no dejan que los japoneses participen en esta competencia? Hasta ustedes, basura, pueden entrar al Palacio Tianyan. ¿Por qué Miyamoto no puede? Mejor hagamos esto. Deja que Miyamoto luche contra ellos. Si Miyamoto gana, déjenlo entrar también. Al lugar sagrado de su imperio Tianyan. ¿Qué tal? Zaiten, si pierden, haré que pagues por lo que acabas de decir. Aceptamos la apuesta. Miyamoto. Su Majestad me dejó encargarme de él. Déjenme a mí. Hace tiempo que no lo soporto. Los dejaré discapacitados. Nadie me quite el turno. Déjenme enfrentarlo primero. Ya es tarde. Ustedes. Vengan todos. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Japoneses desafiando a todos nuestros prodigios? Es demasiado. Estos son los mejores prodigios. Seleccionados entre 100.000 jóvenes talentosos. Qué arrogantes los japoneses. Buscan la muerte. No es tan simple. Singer dice que este japonés es aterrador, Zaiten. Tu estudiante quiere desafiar a todos los talentos de mi dinastía. ¡Qué arrogancia! No hay remedio. El hábito del señor Gonben siempre ha sido así. Le gusta resolver los combates rápidamente, su majestad no debe preocuparse. Que vengan todos juntos. ¡Qué insolencia! En ese caso, no me culpen si Tianyan usa la superioridad numérica. ¿Ataquen juntos? Espero que todos los talentos no se contengan al atacar. Golpéenlo hasta dejarlo como un cerdo, así veremos cómo regresan a Japón con dignidad. A Japón. ¿Cómo es posible? Esos eran expertos de la etapa media de Poksu, y él los apartó con una sola mano. ¿Acaso es un experto de la etapa avanzada de Poksu? ¿Qué tipo de monstruo es este? Su Majestad, el señor Miyamoto ya derrotó con éxito a todos los expertos talentosos. A continuación, podemos permitir que el señor Gonben entre junto a ellos al lugar sagrado de Tianyan. Esto, Su Majestad, como gobernante de una dinastía, su palabra es ley. ¿Acaso lo que acaba de prometer va a retractarse frente a todo el mundo? ¿Acaso realmente permitirá que un japonés entre en el Palacio Real de Tianyan? ¡Qué despropósito! Hará que la dinastía Tianyan se convierta en el hazmerreír. ¿Quién dice que nuestros talentos han perdido? Él claramente aún no había actuado. Así es, Susin es nuestro primer talento. Derrotó al talento Situ. Solo si derrotas al talento Su podrás ganar. Susin, ahora te toca a ti. Si logras mantener a este bandido fuera del Palacio Tianyan, te recompensaré con riquezas y honores de por vida. Su Majestad, este súbdito no puede vencerlo. ¿Se rinde así? Susin, tú eres el primer talento de nuestra dinastía. Representas el honor de nuestra dinastía. ¡Qué absurdo! Susin, ¿sabes lo que estás diciendo? Rendirse sin luchar. Informo a Su Majestad, este súbdito solo habla con la verdad. Con mi nivel actual, realmente no puedo vencerlo. Acabas de derrotar a Situyu con un solo golpe. Todos lo vimos con sus propios ojos. ¿Acaso el cultivo de este bandido es más fuerte que el de Situyu? Sí, su cultivo es varias veces más fuerte que el de Situyu. ¿Qué? ¿Varias veces más fuerte que el talento Situ? El talento Situ ya estaba en la etapa avanzada de Poksu. ¿Acaso él ha alcanzado el estado Nirvana? Imposible. El estado Nirvana solo lo logran los venerables ancestros milenarios. En toda la dinastía Tianyan no se encuentra un solo Nirvana. ¿Un pequeño país como Japón? ¿Cómo puede ser que haya un Nirvana? Seguro que Susin no se atreve a luchar y se lo inventa. Sí, exacto. Es inventado, seguro. Susin, si no te atreves, yo iré.
La santa ha entrado. Tenemos a la santa. La novena princesa fue nombrada santa por Tianyan. Su fuerza no necesita explicación. ¿El imperio Tianyan está a salvo? ¿No dijeron que había derrotado a todos vuestros prodigios? Aunque Gongben gane, ¿cómo es que ahora hacen entrar a una santa? Aunque soy la santa del imperio Tianyan, soy más que eso. Soy la novena princesa del imperio Tianyan, por supuesto que cuento. Como prodigio del imperio. ¿Qué hay de malo en eso? Muy bien. Ya que buscas la muerte, no me culpes. Gongben, ya que esta santa quiere conocer tu poder, entonces muéstraselo bien. No participes. No eres rival para él. Su Xin, eres tan cobarde. Quédate ahí mirando, como hace 3 años. Como una tortuga escondida. Mira cómo gano. Honor para el imperio Tianyan. Nuestro palacio Tianyan no acepta bárbaros extranjeros. Santa, apuesto con usted. ¿A qué? Si pierdo, desde hoy Controlaré a todos los japoneses. No pondremos un pie en este continente Tianyan. ¿Y si ganas? solo quiero tu poder sagrado. ¿Qué es eso? Es la marca exclusiva de la Santa de Tianyan. Almacena los frutos del cultivo diario en la marca de la frente. Hasta el salto final, fusiona el fruto de la frente. Y asciende a inmortal. Ni lo sueñes. ¿Así que la santa del imperio Tianyan es tan cobarde? Tú. Ahora no solo soy la princesa de Tianyan. Soy la santa del palacio Tianyan. No puedo perder la compostura. Ante el mundo. Soy una despertada. Este tipo no puede ser mi rival. De acuerdo. Acepto la apuesta. Ataca. Cielos, esta aula es la etapa tardía de rompedor de. Nuestra santa del palacio Tianyan es increíble. Eso es una santa. No como Su Xin. Muere. Su Xin tenía razón. ¿Es realmente Nirvana? ¿Tan joven y Nirvana? Es aterrador. Imposible. El estado Nirvana requiere siglos de cultivo. ¿Cómo es posible alcanzar ese nivel? ¿Cómo lo lograste? Quizás. Él no es un joven en absoluto. ¿De qué estás hablando? Si no recuerdo mal, en Japón existe una técnica malévola llamada sustitución de alma. Como su nombre indica, consiste en arrebatar el alma y poseer el cuerpo de otra persona, apropiándose de él. Así puedes tener el cuerpo que desees. Esa persona te llamó Gonbensama. Si no recuerdo mal, hace 1200 años. Apareció en Japón un famoso demonio asesino llamado Gonbenbu. Supongo que eres tú, ¿verdad? Correcto. ¿1200 años? O sea, este monstruo ha vivido 1000 años. No es de extrañar que haya alcanzado el Nirvana. Resulta ser un viejo monstruo milenario. No esperaba que en el gran imperio ya no hubiera alguien tan erudito. Tienes razón. Yo soy el Gonbenbu de hace 1200 años. Esta vez entraré en el Palacio Tianyan para buscar el camino hacia la inmortalidad. Ni lo sueñes. Santa, no eres rival para él. Pero yo tengo un plan. ¿Qué plan? Dame tu poder de Santa, y yo lo derrotaré. Si logro alcanzar el vacío roto, mi sangre suprema se volverá increíblemente poderosa, sumada a mi dominio de la espada. Podría enfrentarme al Nirvana. Descarado. ¿Por qué me golpeas? Su Xin, pensé que eras un caballero. Pero resulta que aprovechas la situación. No es la única opción que tenemos. Si no me das tu poder de Santa, se lo darás a él. Qué raro, solo es prestar el poder de Santa. ¿Por qué esta mujer se avergüenza tanto? Aún no he perdido. Dios mío, ¿cómo es que la energía de la santa alcanza el Nirvana? Sí, ¿no será una ilusión mía? Esta vez has perdido. ¿Quién dice que perdí? Tú tienes poder de sangre, yo también. Cielos, antes su aura de Nirvana era de primer paso, ahora se ha descontrolado hasta el segundo paso de Nirvana. ¿Será por su sangre de primer grado? Ahora, ¿quién puede vencer al japonés? ¿Acaso vamos a perder así? Inmortal Xia, dame ahora tu poder de Santa. Quizás aún tenga una oportunidad. Ven conmigo.
¿No ibas a darme tu poder de santa? ¿Por qué me traes aquí? Tú, ¿qué estás haciendo? ¿No querías mi poder de santa? Sí, pero ¿qué estás haciendo? En un momento como este, ¿de qué te haces? ¿Qué me hago? ¿De qué me estoy haciendo? ¿Acaso no sabes que la única forma de obtener mi poder de santa es practicar el doble cultivo conmigo? ¿Qué? Este doble cultivo, de verdad no lo sabía. Con razón, cuando dije antes. ¿Por qué Shen Chen está tan enojada? Resulta que... Ella pensó que iba a aprovecharme de la situación. ¿Menos palabras? ¿Vienes o no? Voy. Susin, huye por tu vida, rápido. No permitiré que esos demonios entren en el Palacio Tianyan. Él podría desatar una masacre en cualquier momento. Finalmente he alcanzado el reino Poxu. Hoy, ese demonio caerá. Aunque sea un despertar de linaje, ni siquiera yo puedo con él. ¿Y tú, que acabas de entrar en el reino Poxu? Menos aún serás rival para él. ¿Qué haces? Bájame ahora. Por supuesto, a matar demonios. Protejan al emperador. Mueran. Quien se interponga, morirá. No somos rivales para él en absoluto. Espero que Siner no regrese. Cielos, esta hora de combate ha alcanzado el quinto paso del Nirvana. ¿Cómo obtuviste este poder? No necesitas saberlo. Solo debes saber que vas a morir. ¿Vas a matarme? Has vivido 1200 años. Ya es suficiente. Aún debo alcanzar la inmortalidad. Quiero vivir para siempre. No alcanzarás la inmortalidad, ni vivirás. Bien. Siner, ¿acaso era eso tu poder de linaje? Un poder de linaje tan fuerte. No es algo que un simple primer grado pueda lograr. ¿Acaso Susin ha despertado un linaje jamás visto desde tiempos inmemoriales? ¿Un linaje supremo? Inchen. Maestro, aquí estoy. ¿Encontraste al discípulo que te pedí buscar? El dominio inmortal se abre en 1000 años. Tráelo de vuelta rápidamente. La puerta del dominio inmortal. ¿Eso significa que podemos entrar? Susin, ven conmigo de regreso. ¿Al Palacio Tianyan? Padre, hermana Nin. Siner, debes ir. No dejes pasar esta oportunidad. Sé, lo haré, Dominga. Sé mis buenos días.